Y estamos de nuevo. Bien, 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 bien. Ok, ya se la saben. Los 10 minutos. Bueno, me hago primero, ya saben, los TikToks y digo, los TikToks, qué pedo. Hago primero los de estos de desmadre, ya se la saben, 10 minutos. Y eso. Refresh a la página. Porque no puedo ver el tiempo que ando transmitiendo. Bien, 36 segundos. Bien, 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 bien. Bien. Repetimos el proceso. Puta madre. Copiar, bien. X va. Ok. Pa. ¿Cómo se llamaba esa mía? ¿Cómo? Era la asamblea, ¿no? La asamblea del consejo, del auditorio, ¿no? Era eso, ¿no? La asamblea del auditorio. Ujú, ujú, ujú. Mm, Esto acá. Estúpido. Think, Batanga. Ujú. Ujú. Ok. Ok, rápido, ya se sabe. Gente, ya estamos en directo. Vamos a continuar con Snoot Game. Ahora toca la parte buena, que es la de la asamblea del auditorio con Naomi todo y toda la banda. Así que pásense a saludar y eso, ¿eh? El link está. El link, por así decirlo, está en los comentarios, ¿eh? Buenas noches. Literalmente estoy así, son mis rutinas, ¿sabes? Porque. O sea, lo puedo hacer antes, pero no. Ya me mal acostumbré a este pedo. Pam, pam, bien. Mencionar a Víctor, chingo, madre, no es cierto. Víctor. No puedo mencionar esta persona, no se gusta. Ah, ya. Bueno, pues, no hay pedo. Mm. Tu. Ahí está. Ok, ya estaría. Nada más le aviso al Victitor. Ok. Pues, ¿qué pasa? ¿5 minutos? Sí, 5 minutos más. ¿Por qué no? Bueno, primero voy a agradecer a los que se le dieron follow entre
entre el lapso del directo de ayer y el de hoy, que pues lo dieron, ajá. Pues a Len, que apenas después de todo su multicuenta, no sé. Porque no creo que Len. Pero punto. Muchas gracias a Len y a Blue Blade. Que le dieron follow entre ayer y yo, ayer y hoy. Y se agradece mucho. Todo lo agradecer a todos, pero pues ya se me pasó, ya fueron hace 8 días y pues. Se me olvida. Bien. Cosas que puedo notificar, por así decirlo. Pues. Eh, no hay mucho, ¿sabes? Pero. mm, a ver. Pero eso sí. Vamos a continuar donde lo dejamos. Mods, galería. Este. Y ver. Bueno, ya sé cómo se consigue. O sea, esto de cajón sé cómo se consigue. O sea, mira, ni de pedo voy a conseguir estas. Ni de pedo voy a conseguir los de estos lascivos. Obviamente no. Pero algo sí tengo por seguro. Que voy a conseguir todas las escenas que hay acá. Todas, 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 todas. O sea, todas las de acá las voy a conseguir. Sé que esta mayoría son los de los finales del 1 al 4. Y estos ya son las fotos finales del este. Brother, en serio. Qué perfecto, o sea. Qué perfecto. Pero sí. Este. De a huevo nos vamos a contar esto. ¿Cuerpo? Ah, sí, Ah, pero bueno. Para los que no para los que no saben, se chingaron un spoiler. Jaja, pendejos. Pero sí, ya andamos acá. Pues esperamos, ¿sí? Aquí voy a ver qué pedo con Twitter porque lo diré fácil. Llevo. Ay, verga, sí es cierto. La pesta se me calienta. Este. ¿Cómo se llama? Espérame. Sí, porque después no me doy cuenta si se está escuchando bien o no. Pues te digo, desde que hice lo de la review barra reseña, no, de que nada más literalmente fue un resumen de mi opinión sobre el Puppet Mod. Les está encantando un chingo, o sea. Casi sigo recibiendo likes, brothers. Brothers. Dislexia al 100. Y pues eso. Hoy me escapé. Hola, Víctor. ¿Qué onda, Víctor? ¿Qué onda, brother? ¿Cómo andas? Escapadote de las clases de. Listo para lo que se viene. Se viene God. Me quito el audífono, que estoy pendejo. Me quito el audífono. Uf. Pues me escapé de mis abusivas compañeras de acá. Les dijiste, lo siento, tengo prioridades. Tengo algo muy importante que hacer. Lo importante, la novela. Oh, mi novela. Che, ¿opinas del boceto de Moby? Está precioso, o sea, está con madre para lo que llevas. O sea, lo del boceto está chingoncísimo. O sea, literalmente los colores se quedaron bien, la verdad. Una sugerencia. mmm, es que no te decía decir, brother. O sea, lo único que digamos que como que no le queda es lo de atrás de la cabeza. O sea, ves que está el pelo y después hay como un bultito. Es lo único que a mí no me pega. Sí, es que es una buena Adobe. No te preocupes, brother. No hay presiones. Yo te digo, lo único que así como que queda raro es abrigo. No, ¿cómo te explico? Tapos de la capucha, va, de la. O las aspas. Es que. Ay, ¿cómo te explico? A ver, voy a ver si puedo activar el Twitter, va, en chinga. Aquí y ahora, aquí y ahora. Aquí y ahora no importa. Va. Am, a ver. O sea, gente, se van spoilers para esto. Ventanillas. Creo otra. Aquí en directo lo hago. X, chingue su madre. Eso, ahorita, vengas.
Ok. Va. Te explico rápido, ¿sí? O sea, lo único que digamos es esto de aquí. Lo único que es... No sé su fondo de 18, vale. Víctor, no. Es esto. Nada más. O sea, todo lo demás está bien. O sea, me gustaste la combinación de colores. Todo está chingón. Esto es lo único que digamos como que está raro para mí. Para el gusto también. Dios, recién me di cuenta. Sí, o sea, eso es lo único que no queda. Lo demás está con madre, o sea, los estilos de color y todo me encanta. Diría agregarle un dientito solo por el mame. Sí, parece masticando. Por eso necesito opiniones. Sí, descuida, tú tranqui. Pero que te digo, de que, te digo, eso está todo bien, o sea, te digo, hasta el pelillo, hasta el cabello se ve chingoncísimo. O sea, te digo, nada más era eso, o sea, esto de aquí. Te digo, y un dientito y se acabó el pedo. Sí, pero piensa que son bocetos. Sí, o sea, yo nada más digo, o sea, doy una opinión rápida, sencilla, no sé, no me sé expresar, pero el punto es ese. Pero sí, te iba a pedir algo, pero ¿para qué? Me vería bien pendejo. Es que tengo una anécdota muy vieja. Esto fue en primaria, ¿va? En primaria, yo, bueno, aún me faltan los detalles, Pide. Mira, explico. Yo desde primaria yo era muy, bueno, era muy estúpido. Bueno, sigo haciéndolo, pero en mini. Pero esto fue cuando era mini estúpido. El punto es, yo, digamos que no sé por qué, pero me encantaba. O sea, no me gustaba, o sea, sino que no sé, pero por pendejo yo molestaba mucho a las morras de mi salón. Y pues se defendían, ¿va? Pues eso, ¿va? Pero un día, porque tengo, cuando se defendía yo decía, no, no, ya me paro ahí. Pero un día, una se hartó. Creo que sí me pasé de la raya. Y con un lápiz, ¡fua! Me cortó abajo del párpado y entre el párpado y la mejilla. Me cortó con el lápiz. ¿Sí? Y pues quería pedirte. Sí, no te preocupes, no preguntes cómo, ¿va? No preguntes cómo, simplemente eso. Aquí, una pequeñita de esta, como Scorpio. No, pero te digo una referencia a eso. O sea, es que no sé cómo te puedo explicar, pero digo, está entre mi mejilla y mi párpado de abajo, el párpado de abajo. Te digo, pero luego, como el Mortal Kombat. No! Pinche Víctor. Pero sí, es eso. Nada más eso. O sea, el dientito y la cicatriz. Porque es algo muy que nadie nota, pero a mí me encanta recordarlo. O sea, mis desgracias, mis chistes. ¿Cuánto llevamos? Ok, 13 minutos. En chinga. Seguimos. Ay, estúpido, no cierres. Ah, cerré la ventanilla. Dale, bro, mientras traigo dibujo. Sí, no te preocupes. Nada más sin querer cerré la ventanilla de la ventanilla de Twitch. O sea, nada más para las pendejadas que hago. Oye, espera, me ando viendo unas cositas, ¿verdad? No, así la dejo así. Espérame. Es que acabo recién de salir de comer y en corto hice stream. O sea, salí de comer y fuma el stream. Nada más que eso. Va. Ok, sigamos donde nos dejamos. Ajá. Ok. Ah, sí, ya fue lo del concierto y ese pedo. Va, ok. Unas semanas después. Las cosas se han calmado desde el concierto de febrero. No hay eventos importantes por venir, así que los días se han hecho más largos. El clima también ha comenzado a calentarse. Cada mañana he estado caminando a través de una espesa capa de niebla que siempre se disipa a la hora del almuerzo. Es un cambio drástico comparado a la dualidad fría-caliente de mi pueblo natal. Tal vez debería deshacerme de la chaqueta pronto. No, de ninguna manera voy a mostrarle al mundo lo enclente que estoy. El gran día, la traición de Naomi. Incluso significa ser asado vivo. Dios santo, parece que te estás muriendo ahora mismo. El sol puede irse a la mierda. Frank se ríe y me da una palmadita en la espalda, mientras me inclino sobre mi escritorio. Pensándolo bien, las camisetas sin manga se ven geniales. Red suele llevar una. Sí, brother, pero ¿ya has visto a Red?
O sea, el Carfe le da poder, le da power al güey. Muy bien, clase. El director tiene algo que decir. Luego pueden irse temprano. No me la quiero complicar con el ñengo. Al chile ni sale tanto. Con eso, todos fuimos dirigidos al auditorio. No teníamos asientos asignados, así que inmediatamente pensé en sentarme con Fang. Sabiendo mejor que intentar mirar a través de los ojos de estudiantes, uso mi sentido del olfato para encontrar a Red. El fétido Raptor estaba sentado en la última fila con Trish. ¡Ey! El grito de Red eclipsa fácilmente a todos los demás. Le devuelvo el saludo y me apresuro a pasar entre mis asombrados compañeros para reclamar mi legítimo trono. ¡Hey chicos! ¡Hey chicos! Les guardé unos buenos asientos. Echo un vistazo para ver a Trish haciendo pucheros. ¡Mierda! ¡Nos encontró! Los últimos estudiantes entran por las puertas y toman sus asientos. El señor Kardelsky sube al escenario con un micrófono. Muy bien, malditos niños, tranquilícense. Tenemos un maldito anuncio especial del maldito director. Pronto tendremos los malditos exámenes parciales. Y él siente la maldita necesidad de todos ustedes una maldita charla de ánimo. El público se queja colectivamente. Fang y Trish se echan la cabeza hacia atrás. En el momento oportuno, el director Spears sube al escenario. El señor Karndowski le tiene el micrófono, pero él lo ignora. El cuerpo estudiantil se cubre los oídos con preparación. Muy bien, pequeños vándalos. Como dijo el hombre, tenemos que lidiar con los exámenes parciales en pocas semanas. Y no quiero ver a ninguno de ustedes holgazaneando. Solo se permitirán los mejores esfuerzos. Estas puntuaciones pueden que no afecten su calificación general, por lo que muchos de ustedes decidan no prestarle atención. Es una mentalidad débil es una mentalidad débil como esa a la que pueden y ya se me trabó bien feo. Es una mentalidad débil como esa a la que puede atraparlos. Estas pruebas son para que vean si están en el camino correcto o no. Espero que todos ustedes aprueben estos exámenes porque el Instituto Volcano es la mejor escuela que existe. Y yo enseño a los mejores estudiantes que hay aquí en el Instituto Volcano. Esa es la palabra que han dicho todos los directores de mi vida. ¿Hay preguntas? A juzgar por el silencio sepulcral, no había ninguna. El director hace un único sentimiento de aprobación y sale por la derecha del escenario. Muy bien, chicos, son libres de maldito irse. Con eso, el mar de estudiantes comienza a salir del auditorio. No, pues qué chingón, ¿no? Las asambleas que tenemos nosotros fue de que la diversidad de la discapacidad de la gente, o sea, el lenguaje de señas, que yo tenía un amigo que sí sabe el lenguaje de señas. Literalmente, pues pasamos 2 horas sentados. No me quejo, ¿va? No me quejo porque de la nada nos pusimos a jugar Clash Royale con el internet que había, pero después nos dijimos, ¿sabes qué? No vale la pena revisar nuestros teléfonos. Y pues, seguimos prestando atención. Pero eran lo mismo de siempre que en las otras escuelas. A los 4 esperamos a que el auditorio estuviera medio vacío antes de levantarnos y dirigirnos a la puerta. Nuestro colorido grupo llega al césped de la escuela y Red cae a espaldas en la hierba recién cortada. ¡Hasta luego, chicos! Yo no tuve amigo en la secundaria. Yo tuve algunos, pero ya no me hablan. O sea, tengo un amigo que, Dios mío, ese güey que daría la vida por mí, pero anda chambeando. O sea, él se salió de la preparatoria y está chambeando. Y los auditores están muy. Ay, no, ni me digas. Con solo imaginarme eso. Su respiración se convierte en un ronquido retumbante. Así que, Frank, ¿realmente vas a estudiar? Podemos ir a la biblioteca. ¿No debería haber nadie ahí? Eh, creo que... Creo que ya no se me permite estar ahí. Desperdicié demasiada banda ancha. A la mierda usar mis propios datos para piratear todos estos videojuegos que probablemente nunca jugué. No te estaba preguntando a ti, idiota. Mejor quiero irme a casa. Ok. Hablamos más tarde, Frank. Sí, más tarde. Vete a la mierda, ¿no?
Y esa mentada de madre era gratis. Esta vez ni siquiera he dicho nada. Que se joda. Como sea, nos vemos el lunes, Frank. Antes de que pueda darme la vuelta, la mano de Fang atrapó la manga de mi chaqueta, de mi necesaria chaqueta. En realidad, estaba pensando... ¿Mm? El agarre de Fang se afloja de mi brazo, dejando que su mano se apoye en mi antebrazo. ¿Quieres estudiar en mi casa? Yo... necesito ayuda. Conciencias. Claro, espera, ¿tu papá no me convertirá en un trofeo de casa? No creo que seas tan buena presa. Ay, mi ego. Además, esta noche trabaja hasta tarde y mi madre debe estar comprando ropa o algo así, de nuevo. ¿Está bien, Anon? Solo vas a la casa de Frank. Solos. Choose with two of us. Yo no me di cuenta de la referencia a esta canción hasta que pinche Junlo la puso. Dije, no mames, qué pendejos. Bill Winter cierra la boca, joder. De acuerdo, entonces, ¿cómo vamos a llegar a tu casa? Mierda, el autobús. Podemos alcanzarlo si corremos. Oh, a la mierda, Bill Winters. Sí, yo no pensé que era esa. No se escuchó. No se escuchó. Hacemos una carrera loca hasta el último autobús. Estoy sudando como el demonio cuando llegamos, empeorado por el hecho de que todavía llevo puesta la chaqueta. Aún así, no se debe quitar. No debo exponer mis brazos esqueléticos. Después de un rato de estar simultáneamente fritos vivos y bañados en sudor, finalmente llegamos a la casa de Frank. Obviamente le doy las gracias de nuevo al conductor del autobús. Espera, ¿a solas con Frank? ¿En su casa? Bill Winters comienza a sonar dentro de mi cabeza de nuevo. Dios, vete a la mierda, joder. Vamos, Anon, ¿podemos estudiar mi habitación? ¿La habitación de Frank? Oh, vaya, ha pasado un tiempo desde que sonaron las alarmas. ¡Que claro! Lidera el camino. Frank sube los escalones mientras yo la sigo, estando alerta de cualquier padre escondido al acecho para tenderme una emboscada. Ella sostiene una puerta abierta a una habitación a oscuras y yo entro tentativamente. Ah, dulce hogar, dulce hogar. Frank enciende las luces y yo no estoy muy seguro de lo que esperaba. Las paredes negras están cubiertas con varios carteles de grupos musicales y los espacios intermedios están cubiertos por lo que supongo son ideas líricas escritas con tiza. Unos soportes de guitarra y un teclado en un rincón bajo una bandera no binaria colgada en la pared. Fang arroja su bolso a un lado y toma una guitarra, rasgando algunos acordes. Planto mis manos en mis bolsillos despreocupadamente, buscando una silla o algo así. Siéntate en el suelo, Bobo. Wow, ni siquiera un sillón tipo puff. ¿Qué clase de adolescente perezoso eres? Del tipo que tiene guitarras prescindibles al alcance de la mano. Buen punto. Uso mi mochila como un respaldo improvisado. Brother, eres pobre. Es obvio que debes conocer el suelo. No, perdón, no, 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 no cuenta, no cuenta. No, strike no, strike no, strike no. Yo soy pobre. Yo puedo burlarme de los pobres porque lo soy. No vale, Víctor. No vale, Víctor. No vale, no vale, no vale, no vale. Mis desgracias, mis chistes. Mis desgracias, mis chistes. Uso mi mochila como un respaldo improvisado. ¿Para qué es la guitarra? De todos modos. Tocar música. Quiero decir, ¿no se supone que debemos estar estudiando? ¿O vamos a hacer música primero? Um, Así es como me preparo para estudiar. El rasgueo me tranquiliza. No, no. Perdiste la oportunidad, bro. ¿Está muy alto el juego o qué pedo? Mierda, no se escuchó. ¿Está, qué es, el audio o fuiste tú? O sea, pregunto, ¿fue el audio o fuiste tú? Rata siempre me atrapa en los momentos. Yo me adelanté un paso antes de ti, brother. Pues te digo, ¿se escucha bien todo el juego y eso?
¿No? A ver. A ver, un poquito acá. A ver, ahora. A ver, ¿ahora se escucha? Se me andaba olvidando. Porque estaba viendo los medidores de volumen y dije, ¿qué pedo? ¿Por qué el Snoop no se escucha? Pero creo que ya estaría, ¿no? ¿Sí, no? Ya reviso. ¿Hay retraso para chatear? A ver. A ver. Ahora. Hay un retraso de 10 segundos. Nada fuera de lo normal. Sí, hay retraso, chingada madre. Pero solo 10 segundos. No es tanto. O sea, peor hubiera sido los 2 minutos, men. Ah, eso sí me enojó bien feo. Pero bueno, ¿sí se escucha el de este? O sea, si se escucha bien el de este, yo con madre, yo puedo seguir. O sea, deja veo. Chingada madre pelea. Literal, ahora me estás diciendo que la vas a construir. ¿Cómo? ¿Qué pedo? Güey, ¿me puedes sacar de este contexto? Porque no. A ver. A ver, ¿lo escucha bien? Ok, se escucha el juego, va. Ok, con madre. Va, bien. Sigamos. Si no, después. Sí, los escucha. 10 segundos seguro. Bueno, prosigue. No sé cómo. A ver, ¿no se puede no ajustar ese pedo? No importa. Sigamos. Frank toma una púa de guitarra y sobre un estante. Sobre de un estante. Ella comienza a tocar un riff corto que reconozco de una de las canciones de Brown Drama, sonriendo y relajándose mientras continúa. Como mi propio concierto personal. Cuando la canción termina, Frank me lanza una mirada expectante. Sonrío y le doy un asentimiento de buen gusto. ¿Quieres intentar? Frank se quita la correa de la guitarra y la extiende para que la toque. No estoy seguro de lo que sea, lo que sea que ella espera que haga, pero puedo intentarlo. Aunque, ¿no se supone que debemos estar estudiando para los exámenes parciales? Estas puntuaciones puede que no afecten su calificación general, por lo que muchos de ustedes decidan no prestarles atención. Una mentalidad débil como esta que puede, esa es la que puede y va a terminar a atraparlos. Estas pruebas son para que vean si están en el camino correcto o no. ¿Está realmente bien organizado? Ok, yo aquí lo justifico bien. Yo aquí le di, sin pensarlo, le di a tocar guitarra. Me he quemado tantos putos romcoms que sé qué pasa. Y pues, está chingón, o sea, ya que estás acá, por qué creerte la mera verga? Con que estás bien pendejo, no, o sea, no. No, acá. Y tengo las pruebas. Y pues, a ver, tomo mi momento para presentar las pruebas antes de que digan algo. Presento pruebas. Porque no quiero que me digan, es que cállese. Ok. Puta madre, no es acá, es acá. Fondos, no, acá. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Así que, no digan nada. Ok. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Tomo la guitarra de sus manos y me pongo la correa, dejando que su peso cuelgue de mi hombro. Fang me da la púa y yo rasgueo sin rumbo la guitarra. Dice ya que dices buena respuesta. ¿Sabes? Conozco un youtuber que... Mira, te lo diré fácil, ¿va? Conozco un youtuber que yo vi que jugó Smooth Game, ¿va?
Y el pato se sacó el ending 1 a la primera. Y solo por esto. Solo por esto. Solo por decidir que estudiar. Por eso nada más. Nada más por eso sacó el ending 1. ¿Y yo qué? ¿Cómo? O sea, what the fuck. Qué bueno que no le seguí. Cuando vi que ya no era parte de lo que yo había visto, dije, no, le mocho aquí y luego lo veo. Pero dije, no mames. Pero bueno, sigo. Fang me da la púa. Yo rasgueo sin rumbo la guitarra. El desordenado ruido suena muy lejos de lo elegante, de su elegante forma de tocar. Bueno, lo intenté. Mira, así. Fang agarra otra guitarra y me indica que copie los movimientos de sus manos. Sí, sacó el final 1, yo no mames. Trato de imitar sus manos en la diapasón, pero se siente como si mis dedos se estuvieran convirtiendo en pretzels. No, sí, tu mano se va a quedar jodidamente acalambrada así. Fang deja su guitarra en un soporte y se acerca a mí. Joder, no me extraña que suenes como un celo. Como una verga. Espera, como el gato. Aquí, así. Su mano cubre la mía mientras intenta reajustar su posición. No sé, bro, literal, tienes que elegir bastante cosas malas. O tal vez sacó el final 2, pero te digo. Sacó el final 2, creo. Es muy posible que sacó el final 2. Porque te explico. Porque... es que te digo, ahí es como yo te estoy diciendo, no le seguí. Cuando vi que era una escena que dije, no, esto no lo he visto, le saqué, le corté. Dije, X. Así que me entenderás, me entenderás, me entenderás, me entenderás. Ok, sigo. No, deja de luchar. Oh, hey, bastante. Oh, oh, mierda, no, solo regaja tu mano. Lo haría si pudiera, pero las malditas alarmas no me dejan tranquilo. Espera. ¿Qué? Fan camina detrás de mí. No te des la vuelta. ¿Por qué? Estás parada justo detrás de mí. Eso. Ay, literalmente quiero poner esta como foto del juego, como foto del video. Está parada justo detrás de mí. Su cuerpo se presiona contra mi espalda y sus brazos se me rodean. Sus manos toman las mías y las guían en la posición correcta. Ah, no. ¿Estás prestando atención? Sí, sí, completamente. Espero que mi voz no se haya quebrado. Las manos de Fang mueven las mías a lo largo del mástil de la guitarra. Muy bien, prueba esos acordes. Los dedos presionan los míos, sujetando las cuerdas en una posición incómoda. Entonces esto. Mis manos se deslizan hacia abajo, más cerca de la base del cuello, y demasiado cerca de mi entrepierna. Y finalmente esto. Mis dedos se desplazan de nuevo hacia el centro de la diapasón. Prueba eso, no. Fang suelta mis manos sudadas, sin embargo, no se mueve detrás de mí. Trato de imitar los movimientos. El primer rasgueo suena no tan mal. La segunda nota es horrible, culpo mis pantalones. ¿Cómo? Y el último acorde sale más o menos bien. Ahora hazlo todo junto. Repito el patrón y todo suena bien. ¿De nuevo? Oh, hey, eso no suena tan mal ahora. Ya lo estás entendiendo. ¿Lo estoy? No tengo ni idea de qué son estos acordes. Sigo rasgueando, cada vez sonando mejor y mejor. Ahora intenta tocar tus propios acordes. Mis propios. Pensé que me estabas enseñando a tocar una canción. Te estoy enseñando a tocar una guitarra, idiota. Reposiciono mis dedos y pruebo algo nuevo, produciendo varios sonidos horribles del instrumento. Mi meñique se desliza fuera de la diapasón y cuando vuelvo a rasguear una mirada extraña aparece en los ojos de Fang. Ok. Interesante. Continúa. Rasguear con confianza. Eso está bastante bien. No te detengas, idiota. Continúa. Literal. Porque esto, porque no hay necesidad. Pero es algo al azar, ¿sí no? Me gusta eso. Toca eso otra vez para mí. ¿Quieres? Obedezco y repito las notas varias veces. La cola de Fan comienza a moverse junto con mi rasgueo, convirtiéndose en un metrónomo habitual. Espera. Me quita la guitarra y se sienta al borde de la cama, jugando con el acorde que estaba tocando.
Yo creo que he descifrado la canción, Anon. Su cola golpea un simple ritmo en su colchón mientras lentamente construye un ritmo con su rasgueo. Su cabeza se mueve al ritmo de la música. Las alas se relajan cuando el tono de la guitarra empieza a subir. La canción nacida de la guitarra era hipnotizante. Comenzó de forma suave, con suaves trinos, una lenta tonada al principio, pero finalmente se convirtió en algo más. El crescendo al cruzar las cuerdas cambió la tonada. La transformación a una pieza de rock pesada fue perfecta. Más que solo dedos y una púa, era como si era como si Fang hubiera puesto el esfuerzo de toda su vida en esto. Pensándolo bien, ella debe haber hecho innumerables canciones como esta, la mayoría de ellas nunca escuchadas por nadie y dejadas en el olvido. Pronto comenzó a tararear junto a la canción que estaba tocando, la armonía y la melancolía mezclándose con la melodía. Cuando Fang vertió todo su ser en ese instrumento entre sus manos, me di cuenta de qué se trataba. Una balada sin letra, una aria instrumental, notas musicales que llevan el peso de palabras que ella no podía definir. Todo eso sonaba hermoso, fundiéndose en una pieza áspera pero abrigadora de serenidad disonante. Finalmente comienza el disminuendo, la suavidad de las cuerdas y la dureza de su tarareo se desvanece mientras deja descansar lentamente la guitarra. La música se había detenido, pero sus propias emociones lucharon contra ella. Fang se sentó ahí, mirando su guitarra, dándose cuenta de que me mostraba algo que nunca antes había mostrado a nadie. Fang se tragó las lágrimas, luchando contra el llanto que amenazaba con salir de ella. Deja su guitarra y se encorva, frotándose los ojos, tratando de reprimir su batalla interna. El instinto me empuja a ponerme de pie, llevándome hacia la vulnerable chica sentada en los enredones de felpa. Todo lo que importa es ella. La parte de mí que se asustó ante ese pensamiento, que quería permanecer aislada, en mi zona de confort, que quería fingir que nadie más importaba. Esa parte fue expulsada forzosamente. Anonchat, carriando. Fan jadea mientras la rodeo con mis brazos. Anon, la fragilidad de su voz hace que me duele el corazón. La canción estuvo increíble, Frank. Realmente lo era, porque era ella. Su corazón y su alma estaban dentro de ella, su propio ser. Mis sinceras palabras llegaron a ella. La represa estalló. Se sentía como una muñeca de porcelana en mis brazos. Lágrimas de pena y alivio manchaban mi camisa y mojaban mi pecho. Gracias, gracias, gracias. A diferencia de la azotea, la voz de Frank era un débil murmullo, entrecortado por hipos y respiraciones agitadas. Mi abrazo es suave mientras la cuno, calmándola con un lento balanceo. Nos quedamos ahí, mis brazos calmando a la frágil y gastada chica. No tengo ni idea de cuánto duró, pero Fang es capaz de recomponerse con el tiempo. Dejé que se alejara y opté por sentarme a su lado con el suave colchón. Sus ojos están hinchados y rojos, y una vez más su maquillaje ha dejado huellas de color naranja y negro en sus mejillas. Una vez más comparte conmigo esa sonrisa, pero esta vez puedo decir exactamente lo que significa esa expresión suave. Alivio. Dios, Anon, ya van 2 veces. Mala mía, ¿cómo te sientes? No lo sé. Ella mira la guitarra que dejo a un lado. Me inclino sobre su regazo, tomando cuidadosamente el instrumento por el cuello y llevándolo a mi regazo. ¿Puedes enseñarme? ¿Qué? La canción. ¿Puedes enseñármela? Mira la guitarra y luego a mí. Su sorpresa se convierte lentamente en felicidad. No. Claro que sí. Dame un segundo. Y sabes, esto me enoja. Porque, imagínate, yo vi cómo el vato literalmente eligió estudiar. Yo, ¿qué? O sea, literalmente, ¿qué pedo con este güey? O sea, ¿qué no capta la pinche indirecta? O sea, ¿no la capta? ¿Qué pedo? No ha vivido demasiado, no ha visto demasiado romcoms o tiene sentido común. No, literalmente me duele y me enoja cuando no eligen esto. O sea, pero cada quien, ¿me entiendes? Cada quien, pero Dios mío, duele. Se levanta de la cama y va por otra de sus guitarras. En el camino, agarra una camisa en el suelo y la usa para limpiarse la cara. Cuando regresa, Fan se sienta más cerca que antes, nuestros hombros juntos. Así que para el comienzo,
Después de lo que se siente como horas de ida y vuelta para aprender a tocar la guitarra, mis brazos se sienten como si estuvieran a punto de caerse. Fang es una profesora de música sorprendentemente paciente. Ella termina corrigiendo los mismos errores que cometo una y otra vez con un poco más que bobo. Ya no me imagino. Acabé dejándolo a la mitad de la 20ª canción de práctica. En ese momento, mis chillidos acústicos se convirtieron en algo que parece música real. No eres Stego Slash, pero no está nada mal para una sola canción. Lo acepto, jodidamente, apesto creativamente. ¿Lo haces? Hiciste ese Railgun hace bastante tiempo. Ah, eso fue algo que leí en internet. ¿Qué onda, Len? ¿Cómo andas, brother? Llegaste entre chido, entre tarde y temprano. O sea, ya pasó la parte en la que Fang, en la que Anon ¿cómo lo explico? En la que Fang se rompe, por así decirlo, de que Anon ahí la consuela. Ya pasamos esto, pero todo normal. Decía, eso fue algo que leí en internet. Aún así te las arreglaste para hacerlo. Sí, pero tenía como instrucciones y mierda. Cualquier cosa que necesite imaginación es como si fuera un epiléptico. ¡No! No, no. Léanlo ustedes. ¿Qué de tu juego de palabras? No voy a hablar de mi necesidad de shitposting. Eso, eso es algo. Eso es algo mejor que. Eso es lo mejor que puedo hacer, supongo. Mm, los dedos de Fang recorren las cuerdas de su guitarra esperando. ¿Qué tal una sesión de improvisación? Entonces, sesión de improvisación. No de esa clase de improvisación, joder. Entonces, ¿de qué se trata todo el asunto de la princesa pirata? Ella no tiene una vela, así que estaré bien. Una poda de guitarra rebota en mi ojo. Te dije que no lo mencionaras. Lo sé, lo siento, cielos. Pero, en realidad, ¿qué es lo que pasa con eso? Es solo algo que hacía a veces. ¿Qué? ¿Jugar a fingir? Todos los niños hacen eso. Sí, pero esto era un poco diferente. Cuando fingía, el mundo parecía mucho mejor. Así que terminaba haciéndolo durante meses. Años incluso. Pero ya no lo haces más, ¿no? No, solo recuerdos embarazosos. Sin embargo, a veces lo echo de menos. Siendo alguien nuevo, trato de entender todo lo nuevo. Fang no era Fang. De todos modos, sigue adelante y trata de tocar. Se acerca y toca una cuerda de la guitarra que estoy sosteniendo. Lo vi, solo que no quería interrumpir un momento. Ah, ok, va. Sorry. La casa de la gótica. Qué buen resumen del Víctor. Ah, ok, está bien, brother, está bien. Se agradece, brother. Se acerca y toca una... Okay. Simplemente lo que me venga a la mente. Sí, solo trato de tocar lo que sea. Y entonces, todo el infierno se desató. ¿Qué demonios haces aquí, Anon? Sí, ese soy yo. Probablemente te estés preguntando cómo he llegado a esta situación. Bueno, verás, todo empezó conmigo aquí, en la habitación de la chica que me gusta. Estaba aprendiendo a tocar guitarra. Quizás me estaba volviendo bueno en ello. Entonces, de la nada te digo, el hijo de puta más aterrador que he visto en mi vida aparece. Sí, lo has adivinado, es el padre de la chica, sin advertencia ni nada. Y trajo su arma homicida. Mi vida pasa ante mis ojos y mi primer pensamiento es, Dios, mi vida fue una mierda. Las partes con Fang eran bastante geniales, supongo. Al menos espero que alguien haya borrado el historial de mi navegador. De todos modos, volvamos al espectáculo. Chiquito Minori, ¿sí? Oh no, hermano. ¡Fuera! ¡Ahora! Se necesitan todas mis fuerzas para evitar que mi vejiga haga su mejor imitación de Estela en este momento. Me dirijo en silencio a la puerta, con el juez Dredd en mi espalda, recibiendo una mirada comprensiva de Fang a salir. Al salir por la puerta principal, siento que mi corazón se detiene cuando sus garras comienzan a clavarse en mi hombro. En ese momento aprendí una lección muy importante. Las garras de Tero duelen como una mierda, hombre.
Fue culpa de ella. Yo solo quería estudiar. Es como el meme Víctor de que fue ella. Yo no tuve la culpa. Yo estaba mirando caricaturas cuando ella apareció. Yo estaba estudiando cuando ella apareció. Es una Transformers de Michael Bay. La próxima vez que te agarras solas con mi hija, usaré tu cabeza como un cubo de Rubik's. Me da un empujón fuera del porche y oigo la puerta cerrarse de golpe detrás de mí. Puedo oír la voz elevada de su padre desde aquí. Rayos, el tipo necesita como todos los sedantes. O quizás algo de carne. Maldita sea, Red. Me alejo de la lujosa casa y camino por el sendero hacia la acera. Mierda, y las cosas se estaban poniendo. Ah, no lo sé. Pero como después de la canción de Funk, ella estaba. Joder, ¿por qué las emociones son tan jodidamente difíciles? Mientras espero la parada del autobús, decido analizar todo lo sucedido. Nosotros no estudiamos en absoluto. Bueno, tal vez música, supongo. Jesús Raptor, el señor Jingo es una mierda de profesor comparado con ella. Pero realmente todo lo que puedo pensar es en cómo estaba ella después de esa canción. Vi algo. ¿Cómo puedo contextualizarlo? En el momento pensé que sabía. En el momento pensé que sabía, sosteniéndola en mis brazos. Bzz, bzz. ¿Un mensaje de texto? Mierda, eso es raro. ¡Ey! Sobre lo de antes. Gracias por pasar el rato. Y lo siento por papá. Hubo una pausa a los puntos suspensivos animados que mostraba que Fang estaba escribiendo algo más tarde. Sobre la canción, quiero trabajar en algunas letras para ella. Entonces, ¿qué tal si pasamos el rato de nuevo y escribimos algo? Considero mi respuesta a Fang. Claro. De todas las opciones. Ok. ¿Otra sesión como esa? Pienso de Fang, de pie detrás de mí, guiando mis manos de nuevo. Mis mejillas se calientan al recordar la sensación de sus manos sobre las mías. Joder, me pregunto, ¿qué siente ella por mí? Quiero decir, me ha mostrado tanto de ella ahora. Y todas las caricias en las mejillas. ¡Ah, chinga! Justo como Nasser y Naomi. Ah, quizás 2 semanas después. Estoy revisando mis notas finales de este semestre. Mi puntuación de 6 es apenas aprobatoria. Quiero decir, es por las sesiones de estudio con Funk. Cada vez que intentamos estudiar se convertía en sesiones de improvisación o de escritura de letras. Pasar más y más tiempo con ella era divertido. Y ver este lado de ella. Me hace sentir tan mareado como si estuviera flotando en las nubes. Aunque los escapes del padre de Fang usando cuerdas hechas con sábanas estaban empezando a dejar serias quemaduras en mis manos. Por si fuera poco, me lucí con la clase de música. El parcial fue una demostración. Y el hecho de que fuera capaz de tocar la guitarra, aunque fuera como la mierda, fue suficiente. Fang parecía orgullosa del hecho de que yo fuera capaz de tocar lo suficientemente bien como para probar. What if? ¿Qué pasaría si Fang no sentía lo mismo canon? Este. Según no sé si yo lo vi de parte tuya. No sé si lo vi de parte tuya, Len. Pero dije, no sé si fue los creadores o alguien. Dijo que Rosa hubiera sido su. Si Fang no hubiera. Si no hubiera, no hubiera terminado con Fang, hubiera terminado con Rosa. Porque. Pues es ella. O sea, no puedo dar una descripción gráfica de lo perfecta que es Rosa. Pero es lo que hubiera pasado. Me hago la idea. No por nada, mi primer mod fue el de Rosa, el que jugué. O más bien orgullosa de sí misma por ser tan buena profesora de música. Su forma de felicitarme fue darme un golpe en la cadera contra mi casillero para luego disculparse mientras se reía carcajada. En realidad, toda la experiencia me hizo recordar que tenía un viejo programa de música instalado en mi ordenador. Es increíblemente anticuado, pero gratis es gratis. Oigan, sí es cierto. ¿Hay alguna... ¿Hay algún editor de video que no tenga marca de agua? Porque para lo del final 1 voy a necesitar poner un disclaimer. Y es de huevo poner el disclaimer para el desmadre que va a haber. O sea, el 1 y el 2, tiene que haber a huevo un disclaimer para lo que va a pasar. O sea, mismo eso.
Y pues también poner de que se adelanten unos minutos para que no se queden como pendejos mirando. Los que vayan a ver que se queden mirando el directo de que. ¿Cuándo acaba este güey? Pero sí. Varias horas de tutoriales minerarios después, finalmente empiezo a improvisar un ritmo que suena vagamente musical. No pude encontrar una opción de reverberación, así que simplemente superpuse los mismos instrumentos con un volumen más bajo donde lo quería. Si algo no terminara con Phantom, es que sí, brother. O sea, con Rosa de a huevo. Más que todo, pues ya. Te digo, aparte del mod, pues ya viste en el Latin 3, o sea, de que como ella es. Ella apoya y todo el pedo, o sea. Por algo es mi vieja, brother. La gente probablemente no lo notará. Estoy empezando a entender por qué a Fang le gusta hacer este tipo de cosas. Es como el acto de crear algo y poder decir, yo hice esto. Exportando el archivo y subiéndolo a un sitio de música, espero que mi audiencia comience a acumularse ante mí. Capcom. Lo voy a anotar de una vez, ¿eh? Porque sí, lo voy a instalar de huevo. Es que quiero poner eso un disclaimer para lo malo, o sea, porque. O sea, nada más para evitar cositas, ¿va? ¿Va? Bien está guardado, ¿va? Bien, porque no quiero usar Firmora, qué hueva. Mira, ya tengo un comentario. No vuelvas a hacer nada, nunca. Un día cualquiera en la vida de un artista menospreciado. Gracias, Len, por el de este. El fin de los exámenes parciales significa el comienzo de un nuevo trimestre. Vamos a la mitad del semestre y las cosas van yendo bastante bien. Hasta ahora no he metido la pata del todo y creo que el resto de la banda está empezando a aceptarme, especialmente Fang. De hecho, hemos estado pasando más tiempo en el auditorio después de la escuela. En lugar de practicar con la banda, hemos estado usando ese proyector reparado, viendo películas malas y jugando a videojuegos con la Xbox de Red. ¿Por qué estás, ¿Por qué estás tan metido en tus pensamientos, Anon? El mandarín manchurian me saca de mi monólogo. Durante la clase de hoy, Spears apareció para anunciar una asamblea para la clase de último año. O, según sus propias palabras, ¡culos en sus asientos ahora! Naomi ha aprovechado para pasear conmigo por los pasillos. ¿Qué es lo que quieres? Escuché que tú y Frank tuvieron otra cita el otro día. Por supuesto que sí. No era una cita, solo estábamos pasando el rato. Solo pateándole el culo a Red en Rock Ring 3. Por favor, den una armadura de hueso de mamut. ¿Has hecho algo divertido con Nasser últimamente? ¡Oh! Mi Nasser acaba de tener otra competencia de atletismo. Eso siempre funciona. Su forma de salto de altura es perfecta. Se ve tan deslumbrante con su uniforme de atletismo. Y su físico. No le presto atención mientras se cubre la nariz completamente roja. Cuanto menos pueda pensar en el cuerpo de Nasser, mejor. Llegamos al auditorio una vez más y me iba hacia la última fila para encontrar nuestro lugar. Vacío. ¡Por aquí, Anon! Fang y Trish estaban sentadas en la primera fila. Al lado de ellas, Red acurrucado detrás de un carrito con el proyector que había arreglado, jugando con los cables. ¿Y ahora qué tengo? ¡No! ¿Por qué a ti, brother? Desconéctalo y vuelvo a conectar en corto, acabo. No te pierdas mucho. Tenemos fe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos sentados en el frente tan repentinamente? Spears me pidió que manejara el proyector. Primero me quedé como que, ¿qué? Pero luego estaba como que, sí, hombre, seguro. Así que aquí estoy. Ya veo. Toma asiento al lado de Fang. ¿Ya dijeron para qué estamos aquí? No. Como ya somos mayores, probablemente sea alguna otra estúpida charla del ánimo sobre nuestro futuro. Puesto que es una recaudación de fondos. Soy como bueno vendiendo cosas y cosas. Estoy seguro. De hecho, he querido preguntar, ¿qué es exactamente el Carfe? No lo sabes, hombre.
Carfentanil, la cosa más salvaje que un dino puede conseguir. ¿En serio? Fue utilizado en la guerra por los skins hace mucho tiempo. Hace un tiempo. Es un agente tranquilizante mortal. Solo es mortal cuando lo haces mal, hombre. Pero sí, es un buen material si sabes cómo hacerlo. Frank, ¿lo has probado alguna vez? Una vez. Me desperté colgada boca abajo en un árbol con la ropa de Naomi, abrazando un esqueleto falso. Anda tranquilo, la máquina. Oigan, ¿saben qué? ¿Saben? Miren, si han visto Proyecto X, algo me dice que estos tres cabrones hubieran... Bueno, Red hubiera aportado y Frank hubiera terminado ahí. Güey, si hubiera, estos tres cabrones hubieran estado en Proyecto X sin pedos. Mira, cuando lo hago solo me mareo un poco durante unas horas. Ah, ¿puedo probar un poco? Absolutamente no. ¿No? ¿Por qué no? Esa cosa es 100 veces más potente que el tranquilizante para caballos. Se derretiría la piel. Hace que tu corazón estalle. Escuché que un humano lo probó una vez y explotó. Apuesto por ello. Sí, claro. Simplemente no quieren compartir. Eso es lo que dijo Frank, lo entiendo ahora. Pasa contexto, si es que se puede. Los últimos estudiantes del último año entran y toman asiento cerca de la parte del frente. Finalmente, Spears sube al escenario. Hace una pausa para asegurarse que todos se cuelan los estudios antes de empezar. Muy bien. Como todos saben, la graduación se acerca. Vamos a repasar todo ese proceso. Pero primero, el consejo estudiantil tiene que hacer una breve presentación respecto al tema. El piso es todo tuyo, Stuco. ¿Cómo? Bro, hay un mod que lo explica, bro. Lo he visto tanto imágenes y no entendí hasta ahora. Me perdí el cerebro. Hay un mod que lo explica. Ah, chingada, ¿cómo es eso? Se me perdió el cerebro. Creo que luego lo averiguaré. Lo voy a anotar luego en lista de mods. Spears hace un gesto con la mano hacia Naomi y Nasser, quienes aparecen detrás de las cortinas del escenario. Hay un cómic que lo explica. Ok. Ok, luego. La zarina de Flan acerca de un micrófono inalámbrico hacia su hocico. Ella comienza a recitar un discurso bien ensayado, con su habitual actitud presumida. Más plástico que persona. Gracias, director Spears. El proyector cobra vida y muestra una tarjeta de presentación de diapositivas básicas. Red, ¿cómo sabes cuándo avanzar? Es cuando cruza los dedos, compruébalo. Ahora, este es el punto de inflexión muy importante en su vida. Ah, entiendo, es uno de estos. Necesitaba una siesta. Tan pronto como cerré los ojos, sentí una fuerza malévola frotándose ante mí. De alguna manera sentí que abrir los ojos era una mala idea, pero mantener los ojos cerrados era aún peor. No, místico. Al menos hay lindos y pequeños diseños en los dispositivos. Hay un pequeño pingüino con un gorro de graduación. Es la mascota de la escuela con un sombrero de fiesta. Incluso tiene la ventanilla empapada. Una alineación de varios graduados con un humano simbólico al final para la diversidad. Típico. Hay algunos científicos e ingenieros tomando de la mano. Hay un triceratops agarrado a la rama del texto, con el texto, aguanta ahí, pequeño. Y aquí estoy hace 2 años cuando me edité en Photoshop con una chica de anime. Lo sabía, Naomi le está haciendo señas a Red para presionarnos. ¡No lo permitas! ¡No! ¿Qué carajo? ¿Cómo? ¿Por qué? El mundo ha dejado de girar. Nadie a mi alrededor se mueve y no hay ningún sonido. ¿Por qué está eso ahí? Aquí. ¿Cómo? Eliminé todo. ¡Todo! Entonces, ¿por qué carajo está aquí? Mi cuerpo se siente como una piedra mientras trato de girar. Para ver si alguien más está viendo esto. Al final no me atrevo a moverme del todo. No importa, ya siento sus miradas interminables. Me siento mareado. Hay algo que siento como un bulto de plomo en la boca del estómago. Se está formando manchas oscuras en mi vista. Cuando finalmente respiro de nuevo, el mundo se reinicia. Las raíces golpean primero.
Una monstruosa carcajada por detrás a la que se unen todos los demás estudiantes del último año en la sala. ¡Red, cambia la diapositiva! ¡Cámbiala ahora! Lo estoy haciendo. Más imágenes. Muchas más imágenes. Cada vez más y más vergonzosas que la anterior. Esta está encuerada, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Esta es turbia, ¿qué pedo? Oh, Dios. ¡Mierda! Hay un fuerte estruendo justo a mi lado y toda la habitación se vuelve negra. Me desmayé. ¿Esto es la vida real? ¿Anon? Todavía despierto. Mierda. Las luces vuelven a encenderse y mis ojos arden. El proyector está en el suelo, con los fragmentos de la lente esparcidos por todas partes. La risa aún más fuerte ahora. Red, ¿cómo mierda pasó eso? Mira, acabo de usar la USB que dijo Trish. ¿Trish? ¿Dónde está Trish? Trish no estaba en su asiento. Con el rabillo del ojo veo a alguien que corre hacia la entrada. Es Trish, está corriendo como una loca hacia la puerta. ¡Deténla! Ella continúa corriendo hacia la salida, justo hacia la mano de Spears. Literalmente. Su mano de béisbol cubre esa maldita perra. Cubre su rostro por completo. Incluso la levanta por su cara y con una mano. ¡Todos ustedes, lleven sus culos de vuelta a clase! Spears hace un gesto para que lo sigan, pero me siento paralizado por todo lo que acaba de pasar. Entierro mi cara entre mis manos y solo gimoteo. Eso es rock bottom de nuevo. Frank tira de mi brazo intentando que la siga. No puedo encontrar la energía para mover nada en este momento. Frank mira frenéticamente a la multitud histérica tratando de pensar en algo. Eventualmente, siento que Frank pone su brazo sobre mi hombro mientras trata de hacer que me levante. Ella cubre con sus alas mi espalda, recreando una barrera entre todos los demás y yo. Sin decir una palabra, me lleva por una puerta lateral hacia la oficina del director. ¡Suéltenla! ¡No hizo nada! Aguas, aguas. Calmado, brother, calmado. ¿Qué mierda acaba de pasar? ¡Ey! ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando esto? ¿Vas a estar bien? ¿Cómo encontró Trish esas imágenes tontas? Mira, no escuches a esos imbéciles, Anon. ¿Estaba Red en esto? Todos ellos son unos idiotas. No puede ser. ¿Qué ganaría él con algo así? ¿Cómo? ¿Todo esto terminará? ¿Qué ganaría Trish con algo así? Ninguno de ellos habla de nuestro concierto de mierda. Sé que no le agrado, pero esto... ¿Y eso fue hace como un maldito mes? Esto está jodido. Voy a arrancarle sus estúpidos cuernos y darle un par de agujeros nuevos para respirar. Anon, todo estará bien. Todo estará bien, Anon. Creo que el padre de Frank tenía algo con los palos de Wolf. A ver si me puede dar un par de consejos. Solo se necesita algo de tiempo para olvidar lo que pasó. El chirrido de unas zapatillas llama mi atención. Me giro para ver a Red acercándose a nosotros por el pasillo. Red, creí que Spears había mandado a todos a clase. No puedo sentarme en la clase mientras todos mis hombres están pasando por tiempos difíciles, ¿sabes? Tengo algo que necesito sacar de mi pecho de todos modos. ¿Qué? Un poco ocupado lidiando con ser doxeado aquí. Espera. ¿Sacar qué de tu pecho? ¿Estabas involucrado en esto? La mirada interrogante de Frank hace que Red se estremezca. Espera. No te hagas una idea equivocada, hombre. Red, ¿cómo pasó esto? No, fue más bien como... Estabas preparando el proyector antes, ¿verdad? Algo estaba mal con la lente y no tenía suficiente tiempo. Así que le pedí a Trish que fuera a buscar la cosa de Naomi. Supongo que debe haber como cambiado las diapositivas antes de dármelas. ¿Y no pensaste en comprobarla? Red se desinfla. Maldita sea, Red. Mira, hombre, Trish no es una mala persona. La perra tiene una forma divertida de demostrarlo. Amigo, sé que todavía estás dolido por lo que ella hizo, pero como... No, ¿qué podría haberte dado esa idea? Bro, déjame terminar.
La voz elevada de Red me quita el aire de los pulmones. Es la primera vez que creo que lo escuché levantar la voz. Trish la cagó bastante, bro. Como masivamente, una cagada monumental. No voy a discutir eso. Ella también abusó de mi confianza, amigo. Cuando me dio la presentación de Naomi, no pensé que haría algo así. Pero, ¿has pensado alguna vez en el por qué? ¿Porque ella es una hija de puta? Red suspira de nuevo, con una notable falta de humo a su alrededor. Amigo, tú y Trish siempre han estado en la garganta del otro. Pero, ¿por qué? Abro la boca para responder, pero no encuentro las palabras. ¿O la razón? ¿Alguna vez te detuviste a considerar por qué Trish siempre te hizo pasar un mal rato? Realmente no. Suspiro, otro suspiro, esta vez con una mirada expectante de Red. ¿Alguna vez lo intentaste, bro? No. Y ese es el problema, amigo. Red tiene una expresión adolorida en su rostro. Una rápida mirada muestra que la de Fang está aún peor. No sé sé que apesta. Trish me engañó y todo eso también. Eso duele, ¿sabes? Pero tal vez intenté pensar por qué Trish hizo eso. Solo intenta pensar por qué Trish hizo esto. ¿De acuerdo, bro? Ah, literalmente yo le di a esto. O sea, literalmente porque yo presté atención a esto. Red nunca se ha equivocado en algo. O sea, eso es verdad. O sea, yo no le di esto. O sea, yo le di esto de que... Yo le di esto. Simplemente no voy a discutir más. Trish todavía puede arder en el infierno por lo que a mí respecta. 3 meses. 3 meses antes de la grabación. ¿Ya es un truco como este? La voz severa de Spears interrogando a Trish de su despacho me saca de mis pensamientos. Bien, ella se lo merece. Tengo la intención de que la seguridad del campus te escolte fuera de aquí y te envíe a Rev City. Fang y Red se hicieron ante eso. ¿Qué diablos significa eso? Tienes 5 minutos para explicar por qué no debería hacerlo ahora mismo. No pude escuchar la respuesta completa de Trish a través de la puerta, pero obviamente estaba llorando. Después de lo que ella hizo, Fang se inclinó tratando de escuchar a través de la puerta para oír lo que decía la perra. Debido a sus brazos, yo también me acerqué. Escuché los lloriqueos de la ramera y lo único que quería hacer era hacerla llorar de verdad. Todo es su culpa. ¿Mi culpa? Yo no le hice nada a ese fumador de polo púrpura. No sabía más qué más podía hacer. No mostrarle a la mitad de la escuela la cosa más cringe que he hecho y cometer lo que equivale a un asesinato de carácter. Un imbécil del bosque. Le mostraré a ese idiota algunos malditos palos. Alejandro Fang. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Fang con todo esto? Ella no era la que se quejaba de cada maldita cosa que hacía. Miro a Fang, cuya expresión parece incluso peor ahora. Pero eso no justifica lo que hizo Trish, lo que llevará mal con Nan, no justifica solo así. Te digo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo ustedes dos? Pero te digo, es que sí, pero te digo, yo ahorita estoy decidiendo lo que yo hice. O sea, yo por mí que se joda, pero esto yo fui mi primera experiencia, brother. Ya presenté esta evidencia, así que no hay necesidad. Miro a Fan cuya expresión parece incluso peor ahora. Mirándola de esa manera hace que una parte de mí se sienta aún peor. Como si yo hubiera causado esto. Es que fuiste tú, güey. Bueno, canónicamente. A la mierda con Trish. Has sido un idiota conmigo desde el principio. Anon, por favor, pasa a mi oficina. La voz de Trish me sorprende por escuchar a escondidas. ¿Qué se supone que debo decirle a Trish? Fang intenta dar una sonrisa tranquilizadora, pero es muy frágil. Como si todo esto fuera culpa de ella y no de esa perra traicionera. Red asiente en silencio, sin pulgares arriba esta vez. Venganza. Sí, no creo que justifique lo que hizo, la verdad. Dentro del espacio de Spears y mis ojos se fijan inmediatamente en Trish, sentada frente a su escritorio y rodeada de pañuelos arrugados. Trish, ¿hay algo que quieras decirle a Non? Nunca la había visto así. Todo es culpa tuya. ¿Quién eres tú para venir aquí y llevarte a Fang? Solo es uno nadie del medio de la nada que solo se preocupa por sí mismo. Ay, te ayudé a sacar a Fang de su caparazón. Y la convirtió en una paria social en el proceso.
A mi banda le estaba yendo muy bien antes de que vinieras aquí. Preparé el único show exitoso que tocaste. Y luego apareces y empiezas a manipular a todo el mundo. Porque eres un egoísta, fanático del control. Todo tiene que girar a tu alrededor. Fang, Red y yo íbamos a llegar a la cima. Pero me robaste todo lo que porque no nos entendías. Nadie nos entiende. Tricia es interrumpida por un horrible llanto. Su cabeza cae en sus manos y nuevas lágrimas brotan de sus ojos. Piensa en todo el mundo. Se centra en ella. Olvida la perfección de ella. Sí, exacto. Es como si no hubieras tratado de entenderme también. Anon, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Como que ella no vale el oxígeno? Pero si esto realmente se trata de Fang. Ok, yo aquí hablé con Trish. O sea, puede de que. O sea, dirán, forzando final 3. Pero no, esto sí lo elegí yo. Yo porque yo dije más que todo, pues. Ya, o sea, obviamente es obvio que ya no va a haber nada, o sea, de que cortar lazos, pero. ¿Qué queda más? Aparte, te digo, le hago caso a Red Deidad. Me vuelvo hacia el lamentable punk rockera púrpura. No eres la única persona en el mundo. Quizá Red sí estaba en algo. Yo creo que por fin lo entiendo. Mira, Trish, tal vez no empezamos bien, y sí, puedo ser un imbécil. Ella me mira, con sorpresa escrita en su cara rabiosa. No fue mi intención separarte de Fang ni nada, solo quería ser su amigo. Pero después de lo que hiciste, desenterrar mi maldito pasado, revelando a todos los estudiantes de último año. ¿Y todo por Fang? Está fuera de la puerta pensando que todo esto es su culpa. Eso obtuvo una respuesta en Trish. Su cabeza bajó y sus dedos se enroscaron en el dobladillo de su sudadera. Tal vez sea tu culpa por ser tan imbécil. Tal vez sea la mía, no lo sé. Pero seguro que no es de Fang. Otro llanto ahogado sacudió su cuerpo y las lágrimas comenzaron de nuevo. Siento haber sido un mal amigo para ti. Pero después de lo que me hiciste, no sé si puedo perdonar eso. Spears se siente en señal de aprobación con una sonrisa paternal que estira sus mejillas. Bien dicho, hijo. Has recorrido un largo camino desde tu primer día. Puedes irte. Tómate el resto del día si lo necesitas. Me levanto de la silla y me dirijo a la puerta. Pero me detiene lo que Trish acaba de murmurar. Es mi culpa. Lo siento. Deberías decírselo a Frank. Junto antes de poner la mano en el picaporte, Spears habla. Oh, Yanón. No creas que no me he dado cuenta. Oh. Me giro lentamente hacia él. Tu waifu es una basura y tu gusto es una mierda. No, Spears tirando factos, no puede ser. Mi puerta está siempre abierta para poder compartir un poco de anime de calidad. ¿Qué? Spears tirando factos, bro. Abro la puerta para ver a Fang de nuevo, con una expresión complicada en su cara, apoyada contra el marco de la puerta. Red ha ocupado mi lugar junto a ella, con un brazo reconfortante alrededor de su hombro. Si esta fuera cualquier otra situación, podría haberme sentido un poco celoso. Después lo quiso rematar, quiso quitarle aquí la Trish. ¡No, Víctor, no! ¡Ay, no, mamón! Ya van dos, mugroso, ya van dos. Brother, tú rematas chido, ¿sabes? Tú puedes dejar una situación chingona, lo puedes mejorar con un combo. Ya van dos, güey. Ya van dos. Ya van dos. Ay, no. Pasado, sí. Pasado. Completamente. Ay, continúo. ¡Ey! Un pesado suspiro escapa de mis labios. ¡Ey! ¿Estás bien, bro? Francamente, me gustaría desaparecer ahora mismo. Creo que me iré a casa. Yo, puedo faltar a clase. Si necesitas que te acompañe. Hank mira a la puerta de la habitación, Spears durante un rato, y luego vuelve a mirarme. Trish probablemente tenga que llamar a sus padres ahora mismo. Hank debe haber escuchado todo en la oficina. Ok, yo aquí decidí que esperarme. O sea, yo aquí decidí esperarme porque te digo, lo que dijo de que los
pedí perdón se lo tiene que decirse a Fang. Y pues, ¿para qué se va ahorita? O sea, lógica. ¿También te preocupa ella? Fang gira la cabeza hacia sus zapatos. ¿Cómo no me di cuenta de que algo así estaba sucediendo? Sabes que no es tu culpa. Eso no significa que no me sienta culpable por ello. Levanta la cabeza para mirarme los ojos. Deberíamos irnos. Probablemente no quieras verla cuando salgan. En realidad, creo que deberemos esperar. Parece que tienes algo que decirle. Bueno, sí, pero hay algo más que quería decirle también. ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Estás seguro de que deberías hablar con ella cuando aún estás tan molesto? No es nada malo, lo prometo. Es una buena decisión, amigo. Puedes ir primero. Fang asiente levemente, y los tres nos deslizamos por la pared hasta quedar sentados. Los minutos pasan. ¿Qué se supone que le diga? Yo tampoco estoy del todo seguro. Red juega torpemente con su cola en silencio, repentinamente mucho menos contemplativo que antes. Las manos entrelazadas alrededor de mis rodillas comienzan a dejar marcas de representación. No puedo encontrar la energía para moverlas. Eones después, Trish sale de la oficina. Sus lágrimas se han convertido en estrellas brillantes que reflejan la luz estéril del pasillo. Dudado un poco, Fang se levanta para hablar con ella. Eso hace uno de nosotros. Durante un rato los dos se miran fijamente. Hasta que... ¿Por qué? ¿Por qué diablo le hiciste esto a Anon? ¿Realmente crees que estará bien con esto? ¿Que estaré bien con esto? Anon es tan amigo mío como tú o Red. Eso es algo que harían los imbéciles que se burlan de nuestra banda. Pensé que era una mala influencia. Para ti, la banda. Todo está cambiando, Fang, y no me gusta. Todo por culpa de Anon. Entonces, ¿por qué no hablaste con nosotros? Anon no es un imbécil que está intentando destrozarlo todo. Sé que lo dijiste, Fang, pero ¿cómo? Pero te mereces algo mejor. Él no es. Veo a Trish lanzando una mirada hacia mí mientras se contiene. Eso te lo explico. Ahí cuando te queman los capítulos extra entiendes ese pedo. Ah, mi lápiz. O sea, esa parte. Esa parte. O sea, esa parte te lo explica en el capítulo extra. ¿Ok? Mira, lo siento, Frank. Solo estoy tratando de cuidarte. ¿Cuidarme? Pero puedo tomar mis propias decisiones, Trish. Frank suspira y se frota la frente. Me voy a tomar un descanso de la banda. Observo como el mundo entero de Trish se hace añicos ante sus ojos. La falta de reacción de Red me dice que discutieron esto mientras estaba en la oficina de Spears. ¿Qué? Necesito tomar un tiempo para pensar. Frank, espera. Adiós. Frank se aleja de Trish y comienza a caminar. Te esperaré junto a la salida mientras hablas, Anon. ¿No lo viste en el mod de Rosa? No. Te explico. Te explico. Yo cuando me lo acabé, cuando me acabé el Snoop Game, en chinga me lo vi con Julio. En corto. En corto. Y pues te digo, cuando estaban en la... No, spoiler, no. Es que es en un capítulo extra. Es que esto lo explican en un capítulo extra, así que ya sabrás. Maldito retraso en el chat. Maldito retraso de chat. No, bueno, me callo. Va. Esto lo explican en un capítulo extra. Va. Me callo y sigo. Red se levanta cuando ella pasa y comienza a seguirla, dándome un pulgar hacia arriba. Te daré un poco de privacidad, amigo. Prosigue. Cállese, perro, me dice. Y ahora estamos los dos solos. Me levanto de mi sitio en el suelo. Los pinchazos de mis piernas lo hacen más difícil. ¿Y ahora qué quieres? Yo también la cagué. Eso la pilla desprevenida. Esto también es culpa mía, ¿sabes? He jugado a un estúpido juego con esto.
He jugado a un estúpido juego con esto en lugar de volverme hombre y hablar al respecto. Me apedreo y por fin lo admito, ante el mundo y ante mí mismo. Me gusta Fang. Me gusta y sé que eso es lo que temes. Nunca quise romper nada, solo me gusta Fang. Quiero ayudarla. Nunca quise lastimar a nadie. Los ojos de Slish se nublan y miran algo a la distancia, como si todos sus peores temores se hicieran realidad. Supongo que en cierto modo lo han hecho hoy. Ya está, Trish, no voy a pelear contigo por esto. No voy a joderte, no vas a joderme. Me voy a casa. Me alejo de Trish mientras entierra su cabeza de sus manos una vez más. Una parte de mí se pregunta si lo usará en mi contra, pero en ese momento se siente bien sacarlo de mi sistema. Cuando empiezo a buscar a Fang, Red me detiene en el pasillo. Hiciste la decisión correcta hablándolo. Confía en mí, amigo. Red arrastra un poco los pies y se rasca la nuca. Voy a darte un poco de espacio después de lidiar con eso. Es hora de pensar las cosas, ¿sabes? De repente se inclina y baja la voz. Deberías decirle, bro. Con un guiño críptico corre hacia Trish, probablemente para darle el mismo tipo de terapia. Lanzó una mirada rápida hacia atrás para ver cómo se acerca a Trish para abrazarla. Ahora le toca a él ocuparse de ella. ¿Qué quiso decir con decirle? Decirle que... ¿Acaso Red? ¿Cómo lo...? Tanto para la privacidad. Sacudo mis pensamientos de mi mente y me dirijo a la dirección en la que se fue Fan. ¡No le spoilees! ¡No spoilees, Len! ¡No spoilees! ¡No spoilees, Len! ¡No digas algo más! ¡No digas algo más, Len! ¡No, por favor! ¡No spoilees, Len! Creo que esto no lo sabe el bro. No lo sabe. No lo sabe. Por fin. Que no sabe algo del juego. Eso puede esperar. Sí, eso lo sé. Pero no, no. No, luego, mejor me callo. Mejor me callo y sigo. Alcanzo a Fang cerca de la entrada de la escuela mientras me preparo mentalmente para lo que viene. La hora del paso de la vergüenza. Mientras avanzo por el pasillo, hago lo posible para ignorar las burlas de adolescentes que ni siquiera conozco. Supongo que ya se ha extendido también por a los años más bajos. Hay tus rumores con la capacidad de ir a la velocidad de la luz. Oye, ¿cómo cortar con Naruto? Mira al patético Taku. ¿Cómo está tu novia 2D, Anon? Oye, Anon, ¿necesitas que te ofrezca un frasco? Esto es algo que, gracias a Dios, no entiendo. Me hemos referido a algo. Ah, ya entiendo. Esto es algo que me agradezco todavía no seguir entendiendo. Tu waifu es genial y me encanta. No estás ayudando, Estela. No. Mantengo la cabeza baja, evitando las miradas de todos ellos. Abriendo la puerta con el hombro, me ciega el resplandor del sol de la mañana. En menos de una hora he regresado de vuelta al principio. ¿Es demasiado tarde para transferirme a otra escuela? Fang se dirige a las escaleras con el teléfono en la mano. ¿Puedo llamar un taxi o algo así, Anon? Asiento y me dirijo a las escaleras. ¡Ey, perdedor! ¡Piensa rápido! Vuelvo hacia la voz y el mundo se ralentiza. Mi campo de visión se llena con una lata de refresco y me paralizo como un ciervo entre los faros. Cállate, Estela. ¡Dejen a Estela! ¡Déjenla! No hizo nada. Yo acá dije... atrapado en el aire. Porque cualquier persona con lógica sabría qué pasaría si hubiera tomado las otras dos decisiones. O sea, por desgracia, yo sí entiendo lo del frasco. No lo digas, no lo digas, no. Guárdatelo, guárdatelo. No. La lata me golpea en la frente cuando estaba en medio camino y cambio de pie para intentar recuperar el equilibrio. Excepto que mi pie estaba atrapado en el borde de la escalera y resbala. No lo digan, por favor, no lo digan. Oh, mierda, tenemos que irnos antes de que llegue el cavernícola. Mis pulmones se sienten como si estuvieran en llamas. Creo que mis pies tocaron la parte posterior de mi cabeza. Me despego del poste sintiendo que cada hueso de mi cuerpo cruje dolorosamente.
En resumen, amigo furry. Luego de una combinación, me invitó a su casa. Lo demás es historia. ¡No! 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 Mira, chavito, esos son resúmenes, pero de los GOT. Y jamás voy a repetirlo. No, no, no mames. Ok, sigo, perdón, sigo, sí. Ah, mierda. ¡Mierda, estás vivo! Lo estoy. Ah, me parece estar roto. No, parece estar roto. He estado peor. Honestamente, mi ego está más herido que yo. ¿Puedes caminar? Sí, claro, claro. Esto no es nada comparado con el día de excursión de mi antigua escuela. Intento dar un paso y mi rodilla se tuerce involuntariamente en otra dirección que no debería. La respuesta de Lelo dice todo, men. De repente estoy haciendo la pose de Seth MacFarlane una vez más. No, no, deja que te ayude a levantarte. Me pasa sus brazos por el hombro y me pone de nuevo en pie. Vamos al banco de ahí. El taxi estará aquí en unos 5 minutos. Usando a Fan como segundo pie, finalmente llego al banco. Todavía no puedo doblar ninguna de las dos piernas, por lo que me quedo apoyado en la acera. Fan se sienta en el otro extremo y empieza a rebuscar en sus bolsillos. Dios, después de una hora supe que, que era, bro, mi pensamiento de irme ahí cuanto antes. Len, hay un dibujo que representa cómo fue la queda de Anne en las escaleras. ¿Lo tienes todavía? Me lo han contado diciendo que el boceto, que el dibujo de eso está ahí turbio o algo así. Si lo tienes, pásamelo y lo muestro en Twitter, güey. Lo he puesto en Twitter en chinga. Pero sigo, ¿ok? Creo que he oído que en alguna parte que la nicotina alivia un poco el dolor. Sí, me vendría bien un cigarrillo, ahora mismo. Frank saca uno de los cigarrillos del paquete arrugado y le da vida con su encendedor rosa. Ella le da el primer sorbo y me lo da a mí. Inhalo lentamente, me duele el pecho mientras mis pulmones se llenan de nicotina maravillosamente adormecedor. El sabor de menta y la sensación del frescor que se instala en mi piel ayudan a relajar mis músculos dolorosamente tensos. Al darme cuenta, el cigarrillo en mis dedos no es más que un filtro humeante, se lo chingó todo. Parece que nuestro transporte está aquí. Un mugriento taxi se acerca a la acera, conduciendo por un velociraptor igual de mugriento. Claramente uno de los tres uno de los tres que quedan operando en la ciudad. Fang me ayuda a ponerme en pie hacia la cabina, sabiendo que la puerta para que pueda entrar a picones. Mierda, niño, pensé que te has metido en una con una planadora y has perdido. Siempre a este vato le puse un acento de serpiente solo por el chiste. O sea, cuando estaba jugando el Bunny Gators, o sea, cuando todavía no streameaba este pedo, le hice un acento muy de serpiente, me encantó un chingo ese acento. Porque para pocos chistes se usaba mucho la letra esa. Oye, estoy viendo, si les gustó un chingo lo del Puppet Mode. O sea, todavía estoy viendo acá Twitter, güey. Todavía les sigue gustando lo del Puppet Mode, güey. O sea, me pasé, güey. Pero bueno, sigo, disocio. ¿A dónde van los niños en un día de escuela? ¿Tal vez al hospital? A casa. Claro, niño. ¿Tienes la dirección? 237 de la calle Sur Sid Hammond. ¡Sid Hammond! Referencias hasta el futuro. El conductor toma aire entre los dientes. Skin Row, Bueno, puedo llevarte hasta las afueras del vecindario. ¿De acuerdo? Sí, como sea, solo llévame a casa. El taxi se aleja a toda velocidad de la escuela. Todavía no puedo creer que Trish sea algo así. El taxista deja escapar una carcajada. Te pateó con una chica, ¿no? No me molestó en responder mientras Frank patea el respaldo de su asiento. Sí, no quería propina de todos modos. ¿Por qué el conductor no quiere ir a tu casa? No puede ser tan malo, ¿verdad? Eso me recuerda. Sostén esto. Para mí. Le lanzo mi navaja de bolsillo en el regazo de Frank. Ella me mira con una sonrisa nerviosa como si esperara un chiste. Oh, bromeo. Más o menos.
Todavía no he necesitado apuñalar a nadie. Hablar duele, respirar también. Cada vez que respiro siento que mis costillas van a estallar. Debe haberse dado cuenta de que ya se mantuvo, de que cuenta ya está. Fang debe haberse dado cuenta ya que se mantuvo en silencio después de eso. Muy bien, fin de la línea. Son $15 juntos. Todavía hay unas cuantas cuadras que tenemos que caminar. Me las arreglo para salir cogiendo del coche y Fang deja caer unos cuantos billetes arrugados en su asiento y cierra la puerta detrás de ella. El coche se aleja y desaparece al lograr la esquina. Bueno, no hay otro lugar que ir más que a casa. Espera, todavía no puedes caminar, ¿verdad? Probablemente pueda lograr hacer unos buenos 50 metros. Espera, dame tu hombro. No, no te preocupes por... Ignorando mis protestas, Fang rodea mi brazo alrededor de su espalda, como un pollo. ¿A dónde vamos? La primera vuelta es atrás a la derecha, aquí arriba. Espera, Fang va a estar en mi casa. ¿Fang va a estar en mi casa? ¿Fang va a estar en mi casa? No quiero que vea cómo vivo. Vives en una mansión, brother. No tienes de qué preocuparte. O sea, pues invitas a Red, va a decir, joder, yo esperaba una casa en un palacio. Mierda, ¿dejé a Saturnia encendido? Espera, deja buscar mi llave. Busco torpemente mi bolsillo, con una mano ocupada por un kit de primeros auxilios que conseguimos en la tienda de licores más cercana. Estas cosas no eran ese. Cállate, abre la puerta. Finalmente logré encontrar mi llave entre mi pierna y la billetera. Fang me quita la llave y abre la puerta antes de que se me ocurra tirarla por la ventana rota que hay cerca. Bien, ya no hay vuelta atrás. Bienvenido a casa de la mierda, ocupado por el miserable otaku. Jesús Raptor me lanzó un hueso al menos. No hay platos sucios apilados en el fregadero. La basura está casi vacía, salvo por una caja de cereales desechada. ¡Ah, aquí está! Mi monitor no muestra nada relacionado con Saturni. La entrada no es lo suficientemente grande para Fang y para mí, así que dejo su hombro de apoyo y me dirijo cojeando hacia el colchón doble en el suelo. Es tan tentador caer de cara como siempre, pero no creo que sobreviva al impacto de la caída. ¿Bonita casa? No tienes que quedarte. Solo quiero acurrucarme en la cama y dormir mis penas. Ah, no, son las 10 de la mañana. ¿Eh? Estás jodidamente herido. Al menos déjame intentar tratarte. No tiene... La mirada de Fang hace que mi boca se cierre. Fang pone la bolsa que contiene bolsas de hielo, cubitos de hielo y bálsamo de sobre la mesa. En mi ordenador cuando algo le llama la atención. Es... Es el teléfono... ¿Es el teléfono Rumba que compraste hace un tiempo? ¿Realmente te quedaste con esa cosa? Fang está de pie viendo la caja de zapatos que he estado usando como casa para mi mascota. Dios, qué locos tiene el hombre. Y yo que solo tengo una esquina de la calle. ¡No! No, mi cuarto está... Ha pasado por tantas fases, o sea, mi cuarto solo era una cama, una televisión y mi ventilador, ¿va? Después avanzó, pusieron una repisa para mi Xbox, pusieron un ropero que la verdad si le podemos decir solo es un palo de escoba entre dos pedazos de madera para hacer como un colgador de ropa. Tenía un sofá, pero ocupaba un sofá pequeño de uno, ocupaba casi todo el maldito espacio, así que lo maté a la mierda y puse mi silla de plástico barata, o sea, silla de plástico y pues lo que tengo ahorita. Y literalmente ahora me queda más espacio que no sé qué poner. O sea, tengo un mini refri, pero no sirve, así que, lo saqué para afuera. Rainba God. Rainba carreando, brother. He puesto unos cuantos bloques de madera para que se mueva por ahí. Sí, ¿puedes ir a darle de comer por mí? ¿Con esa caja de cereales? Sí, 2 o 3 serán suficientes. ¿Y pegaste tu Raven en la parte superior? Y pegaste tu Raven en la parte superior. Si te fijas bien, también le he puesto cejas enfadadas. ¿Por qué?
Mamá nunca me dejó tener una mascota. Y él es lindo. ¿Él? No te burles de Metal Gear Rainbow o te disparará. Está armado con pequeñas municiones marinas furiosas. Fang rompe algunos de los cereales y vierte las migas en la caja de Bray. Bueno, puedo verlo ingerir felizmente el desayuno desde mi cama. Eres un bobo, Anon. No hay odio en sus palabras. Fangs pues vuelve hacia mí con el pequeño tubo de materia verde asqueroso en la mano. Muy bien, déjame ver dónde te duele, Anon. Ni hablar. Ahora. Mierda. ¿Cuándo aprendió Fang la mirada patentada de mamá? Quítate la camisa. Espera, ¿qué? Quítatela o te lo cortaré con tu cuchillo. Bien. Entro en mi pequeña ducha y abro el grifo. El cabezal de la ducha chorrea antes de empezar a rociar débilmente agua tibia. Ey, ay no, Fan. Ay no. La temperatura del agua no ayuda a la tensión de mis músculos ni a los moretones que marcan mi piel. Me estiro y veo enormes manchas de color púrpura y negro salpicadas en mi torso. Cada contusión está caliente al tacto bajo mis dedos y el dolor es inmenso. Lo peor es en el pecho donde el poste me golpeó. Uf, amigo, esa imagen es perfecta. Esta imagen es perfecta. Espérenme. Guardo. Bien. Ok, sigo. Finalmente termino de examinar mis malvadas heridas y salgo del baño. Wang está en su teléfono haciendo Jesús Raptor, ¿sabe qué? Ya le tomó foto. No me engañan, ya le tomó foto. Fang entonces palmea la cama. Ven aquí. Me acerco y me acuesto boca abajo. Te digo, algo que sí me acuerdo mucho, o sea, ¿cómo fue con Olivia de que en chinga le tomó una foto a Inco y la publicó de que ya tengo novio, perras? Presumiéndolo. Esto qué chingón. Ahí pensé que sería un video o GIF. No me jodas. Es que sí parece, la imagen sí parece un GIF. Me acerco y me acuesto boca abajo. Es hermoso. De nada por el fanservice de la otra vez, De nada. Jesús está bastante mal. Entonces sentí una crema fría, un tacto suave en la espalda junto con una enorme ola de dolor. ¡Mierda! ¡Mierda, perdón! ¿Estás bien? Sí, solo no esperaba que doliera tanto. Solo intenta relajarte. Suspiro y me esfuerzo por no asustarme cuando me toca. Al final encuentro un punto dulce de presión para aplicar. Todavía duele un poco, pero no me hace estremecer. Sus manos son suaves. Me encuentro relajado bajo las caricias de Fan. ¿Empiezas a sentirte mejor ahora? Asiento. Mis ojos se sienten pesados, aunque el ungüento comienza a calentarse, eliminando la tensión de mis músculos doloridos. Puedo distinguir un golpeteo constante en mi cama. Mis sentidos se desvanecen hasta que lo único que percibo son los dedos de Fang trazando los círculos sobre mi dolorida espalda y el sonido de los golpes. Me pregunto qué es eso. Las manos de Fang se detienen lentamente y finalmente se alejan, dejándome decepcionado. La cama se mueve. Anon. Hay algo en su voz, pero no puedo distinguirlo. ¿Mm? Necesito ser la parte delantera. Oh. La cara de Anon. Bien, entonces me doy la vuelta sobre mi espalda. Uy, 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 el sueño de Len, güey. El sueño de Len. Es como el meme de Robin. Ese debería ser yo. Y me encuentro cara a cara con ella. Peligrosamente cerca. Siento su aliento en mis labios y me sonrojo. Ni siquiera se me ocurrió que pudiera aplicarme la crema a mí mismo. Quiero mirar a un lado. Aparto la cara para ocultar el creciente sonrojo. Pero no puedo. Estoy en trance mirando los cálidos ojos ámbar de Fan. Millones de palabras pasan por mi cabeza mientras intento encontrar algo que decir.
Frank está mirando de vuelta. Unos ojos que parecían brillar con la poca luz solar que llenaba la habitación estaban clavados en él. Me pregunto, espero que... ¿Te gustó, Frank? No. Me saca de mis pensamientos su voz. Frank también se sonroja mucho ahora. El Víctor ya como que, ya cómete la maldita naranja. Y su cola está martillando positivamente en mi cama. A ver, ¿cómo que te...? A ver, ¿cómo? ¿Por qué no soy tú, Anon? Exacto, exacto, bro. Es el sueño de Len. Nadie me engaña. Espera. Oh, mierda. ¿Lo he dicho? Yo, fue que he dicho... Sí. Mi cabeza se hunde en la almohada. Mierda. Un resoplío se escapa del pico de Fang. He dicho peores cosas, pero decir eso me banea. ¿Y sabes qué es lo curioso? Lo curioso es que no me dice qué te baneó. O sea, no me dice qué. Así que sorry. Sorry por no ver. Ok, sigo. Un resoplío se escapa en el del pico de Fang. Eres un maldito bobo. Sus dedos rozan suavemente el moretón más grande en mi pecho sin ungüento. Uy, aguas. El Len se nos anda muriendo ahí. Len, sigues vivo. Sigues vivo. ¿Puedes aguantar esto? ¿O todavía no? No aguanto. Resiste, bro. Ya casi acabo. Murmuras cada vez, de vez en cuando. No comencé a darme cuenta hasta que nuestra cita. Gimotó en voz alta. Así que todo este tiempo... Sí, es un poco lindo. Jesús Raptor en la Cruz de Roca. Ahora sí. Así que desde hace meses lo he sabido y... Fang se inclina sobre mí con una mano, con su mano apoyada junto a mi cabeza en señal de apoyo. A mí también me gustas. La mano de Fang se mueve de regreso en mi pecho, descansando justo sobre mi corazón, latiendo como una ametralladora. Su cabeza desciende lentamente hacia la mía. Antes de que podamos empezar a intentar averiguar cómo se juega la pelea de lenguas entre humanos y dinos, el peso de Fang comienza a presionar hacia abajo detrás de su mano, que está justo en el centro del moretón más grande en mi pecho. ¡Mierda! ¡Oh, mierda! Lo siento. Consigo recuperar el aliento. Estoy bien, solo... Oh. Mi mano envuelve a la de Fang. ¿Das algo diferente? Eso no estresará tanto a estos. Así toco la cabeza. ¿Le dijo Fang? Sí. Digo, lo dijo Aaron, sí. Me siento con la cabeza a las manchas en mi pecho. Como... Como un abrazo, quizás. Yo no... No, Marquito Salviniano, no. Oye, pero Len no... Oye, Len no contesta, ya se nos murió. Len no contesta, ya se nos murió. No aguantó los celos, no puede ser. No aguantó. Fue interrumpido por Fang acercándose a mí de nuevo. ¡No! ¡Resiste, Len! ¡Ya falta poco! ¡Ya! ¡Falta poco! ¡Resiste, soldado! Su brazo se desplaza, pasando de mi pecho a mi hombro. Al chile. Ya van tres, güey. ¿Cómo eres tan chingón para hacer estas pendejas? Pinchele. A ver. Pinche Víctor que diga. Ok. Ajá. Ajá. Ah, ajá. Bien. Ánimo, fiesta. Len, resiste. Ah, su ala nos cubre a los dos, convirtiéndose en una suave y cálida manta de plumas. Su cabeza aterriza justo junto a la mía, hundiéndose en nuestra almohada, ahora compartida hasta que estoy cara a cara con ella. Abrazo será. Sonrío y asiento.
Soy el chico feo, pero el divertido. Todos lo somos, bro. Es que nos nerfean por el bien de la trama. Yo soy pendejo, o sea, yo... Aaron es el único que le permito tocar a mi pack. Solo he ganado. Ok, va. Me alegra. Me alegra. Sí, en las noticias. Joven pelón es asesinado por alguien. Joven es asesinado por un que le gusta la misma chica. Chingo mi madre si no es cierto. Incluso si Fang ahora está sobre mi brazo, estoy empezando a perder la sensibilidad. Y estoy empezando a perder la sensibilidad en él. La sensación de su cálido cuerpo apretado contra mi costado definitivamente vale la pena. Y entre ese calor y la manta de felpa, mis ojos se vuelven pesados otra vez. Fang ya ha empezado a roncar justo en mi oído. A la mierda, cierro los ojos y decido que dormir con Fang es fácilmente lo mejor que me ha pasado. Ah, ahí vamos. Uf, cómo... Uf, cómo son los ojos. ¿What? ¿Qué pedo, bro? Víctor. ¡Ey! Si les cuento algo. Escuchen, esto va a ser cagado. Miren, yo en mi. O sea, en mi de esta de Opera, va, en mi navegador, yo le tengo el mod de Snoot Game, va. Tengo el mod, va. El pedo es que. ¿Cómo les explico que el sonido de teclear letras está bien turbio? Está bien turbio y se lo quité. Lo bueno es que se lo quité. Pero, men, está turbio ese pedo. Pero bueno, te explico. Sigo. El día siguiente estaba a punto de llegar a la escuela cuando... El día siguiente estaba a punto de llegar a la escuela cuando Fang me detuvo en la puerta. Le dije que me sentía bien, pero cuando me derrumbé después de que ella me tocara la costilla, decidí que tenía un buen argumento para quedarme. Fang y yo acabamos viendo películas y jugando Xbox todo el día. Sin embargo, creo que nunca he visto a Fang tan malhumorada. No quería entrometerme demasiado, incluso si estamos saliendo ahora. Aunque tengo una clara corazonada, está relacionado con la banda y Trish. Hoy, sin embargo, me he mordido la lengua en la prueba de pecho de Fang y me ha dejado ir. Sé que se había quedado en casa el día anterior para vigilarme, pero no quería irse hoy. Le hice prometer que no volvería a acicalarse antes de irme. Sé que recoger su tarea perdida la animará. Ahora por fin, tengo algo de tiempo para mí, pero puedo finalmente encargarme de algo que llevo posponiendo un largo rato. Las alarmas. Una chica se está quedando en mi casa. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo he pasado de no tener nunca una relación a tener una chica durmiendo en casa en menos de 2 días? Oh, mierda, si alguien se entera. El padre de Fang, Nasser, Trish, todos colectivamente estallándome contra una pared. Tampoco puedo pedir siquiera un consejo. Las únicas personas a las que puedo preguntar son todas irremediablemente solteras y probablemente viven en los beneficios del gobierno. Solo quedándose, no vergüenza. En serio, no sé qué tenía que ver una cosa con los beneficios del gobierno, pero va. Los latidos de mi corazón haciendo la prueba del dedo en mi pecho de Fang, pero esta vez desde adentro, son un buen indicador de que necesito calmarme. Solo pasar el día y ver algún manga romántico de camino a casa. Espérame, quiero algo. Ok, no llevamos tanto. Va. La escuela está ruidosa, es tan ruidosa como siempre. De alguna manera nadie me confronta sobre los eventos de estos días. Hombre, la gente se hizo que se mueve rápido. Tal vez debería tomar la ruta escénica. Ser golpeado probablemente se sentiría como ser apuñalado. En un camino directo para llegar a mi casillero, pero tengo bastante tiempo. En un camino indirecto. ¡Ahí estás! Me giro para ver a Nasser, empujando a través de la multitud de estudiantes hacia mí. Un gran logro para alguien que nunca ha tenido novia antes. En serio, es cierto, brother. En serio, sí es cierto. En serio, ¿lo entiendes? Sí es cierto. Ok. Al menos puedo hablar con él sobre toda la situación. O pedirle un consejo también sobre cómo manejar a Fang. Espera.
La hermana de Nasser es Fang. La Fang que faltó a la escuela y está pasando el día en mi apartamento. Y nunca fue a casa durante los últimos 2 días. De repente me siento como un pez rodeado de un tiburón con forma de Nasser. Espera, ya me obligó. Ni pude aguantar. No. ¿Cómo puedo empezar a explicarle? ¡Ey, Nasser! ¿Qué? Nasser me agarra por la chaqueta y me empuja contra la pared de los casilleros. ¡Ah, mi todo! ¿Dónde diablos está Fang? ¡Wow! ¡Ey! ¿Puedo? Se largó contigo el otro día y no ha vuelto a casa desde entonces. ¿Sabes lo que he tenido que soportar por tu culpa? Todo lo que haces con Fang es culpa mía por dejar que ocurra. Tienes suerte de que me mandó un mensaje ayer. Papá está a punto de denunciar su desaparición. Mira, Nasser, déjame explicarte. Más te vale antes de que te arrastre a casa y te obligue a contárselo a mi papá. La aterradora perspectiva es suficiente para hacer que me detenga. Ella me obligó a hacerlo, lo juro. Para contar el... pinches vatos son bien mamones. Fang se está quedando en mi apartamento, pero los ojos de Nasser se disparan como si fuera la única respuesta que no quería escuchar. Déjame terminar, pero fue su idea después de que me jodiera el pecho durante el viaje express por las escaleras. Ella quería asegurarse de que todo estaba bien, y no aceptaba un no como respuesta. Nasser suspira y suelta mi ropa, pero el ceño se mantiene en su rostro. ¿Eso es todo lo que pasó, Anon? Es decir, jugamos algunos videojuegos, pero ¿eso es todo lo que pasó? No creo. Nosotros no hicimos nada, si eso es lo que quieres decir. Lo juro, ni siquiera podía besarme con el estúpido moretón. ¿Qué? Oh, mierda, me está empujando a mi casillero de nuevo. Nasser me da pena porque me siento identificado ya que soy el del medio. Ella quería ver si aguantaba un... no! ¡Víctor! ¡No! Ya van dos, no, ya van. Ahora, ahí va otra. Güey, ya. Siseo de dolor cuando los puños de Nasser me presionan contra mi casillero. ¿Por qué Fang te besaría? Anon, juro por Jesús Raptor. Le dije a Fang que me gusta. Mierda, lo he dicho en voz alta. Van 4 ya. Los tengo anotados, mamón. Van 4. La cara de Nasser lo dice todo. Nasser se congela y el color se detenga de su cara. Luego me empuja de vuelta a los casilleros tan fuerte como puede. ¡Mierda! Algunos estudiantes empiezan a girarse la cabeza. Nasser sigue congelado en su lugar, mirando a sus manos extendidas con una mirada vacía. Oye, ¿ese no es el líder del equipo de atletismo? Está golpeando al peleador de la presentación, ¿verdad? ¡Qué gracioso! Puedo ver visiblemente el proceso de pensamientos de Nasser en su cara cuando finalmente comprende nuestra situación actual. No, yo... Recupera el control de sus piernas y se apresura a través de la multitud empujando a algunos estudiantes. Uno o dos compañeros me miran de nuevo y luego siguen su camino. Mientras compruebo que no hay más huesos rotos, mi teléfono suena. ¿Alguien te ha golpeado ya? ¡No! ¡Fangues de la grasa! ¡No! ¡Fangues de la grasa! Me vale madres, pero no me había dado cuenta de este emoji. No, no en un asunto no relacionado. ¿Hablaste con Nasser recientemente? Le dije que me iba a quedar aquí ayer, pero no he revisado sus respuestas. ¿Por qué? ¿Tengo que matarlo o algo así? Todavía no. Solo pienso que podría ser una buena idea ponerte en contacto con él cuando te sientas con ganas. Puede que me sienta con ganas después de dejar de asaltar tu nevera. Muere. El pinche emoji. ¡No! Bueno, Len se entiende. ¡Puta madre! ¡Se atoró mi silla! Ahí está. Me alegra saber que sigues aguantando. Mierda, ahora no voy a tener suficiente gaseosa para la semana. Me preocuparé de eso cuando llegue a casa. Chingada madre, me van a hacer un café. El día de hoy tiene que terminar ahora.
Tengo la mochila llena de tareas pendientes, incluyendo el ensayo del señor Tsuki sobre la historia de los tipos de letra. ¿A quién diablos le importan los tipos de letra? El peor profesor samurái de lengua de la historia. Me arden las costillas mientras suspiro. Al menos ahora puedo ir a casa, donde mi ardiente heteronovia me está esperando. Mi ardiente heteronovia, que puede o no estar teniendo un colapso mental en mi apartamento. No tengo ni idea de qué hacer con una maldita novia. Todas esas horas de simuladores de citas no han simulado adecuadamente las citas en lo más mínimo. Jesús, cuando salgo por las puertas principales del Instituto Volcano, mi teléfono suena contra un hematoma especialmente grave en mi pierna. Crucemos los dedos para que sea Frank. Tenemos que hablar. Encuéntrame en el auditorio. Voy a morir. Lo dijo. Voy a morir. Vas a morir, Otaku. Nazi le está buscando tu apestoso culo, Otaku. Es mejor acabar con esto ahora. Me dirijo al auditorio de la escuela. Algunas luces están apagadas cuando llego, pero puedo distinguir la silueta de Nasser entre los asientos de la primera fila. No se gira para mirarme cuando entro o camino por el pasillo. ¿Tú querías hablar conmigo? Veo que los engranajes de su cabeza giran, pero su expresión me dice que en realidad no sabe qué quiere decir. Mantendré mi distancia por si acaso. ¿Por qué me has llamado aquí? Solo cállate, déjame pensar. Suspira y se vuelve hacia mí. No debería haberte empujado antes. Lo siento, fue un momento de debilidad. No te preocupes, puedo aguantar uno o dos golpes. Asiente en silencio. Sí, hombre, claro. Ríe nerviosamente. Mira, Non, cuando me dijiste que Fang podía besarte porque le contaste tus sentimientos, realmente no puedo describirlo. No lo tomes a mal, pero mi mente me gritó el peor de los casos. Es porque soy un humano, ¿no? Solo imagínate la monstruosidad de sus hijos. Oye, Anon, esto es serio. Demasiado para la brevedad. Estoy tratando de no hacer esto aún peor de lo que ya es. Mira, hombre, solo estaba pensando en mí mismo, no estaba siendo comprensivo y simplemente descargué todo sobre ti. Así que, sin resentimientos, si tú y Fang se gustan, no es mi problema, ¿verdad? Eres un buen tipo, de verdad. Si ella es feliz, entonces yo soy feliz, ¿no? Solo quiero saber si puede perdonarme por haber sido duro contigo. Siento que es una de esas cosas por las que me odiaría, ¿verdad? La sonrisa de Nasser podría calificarse en el mejor de los casos como frágil. ¿Qué tiene Nasser con los hijos de Anony? Ay, no. Yo también dije, pues qué pedo. O sea, yo no me preocuparé demasiado por eso en este momento. Está bajo mucha presión. ¿Le pasó algo? Debido a la maniobra de Trish, se separó de ella y de la banda. Ahora se niega a salir de mi casa por miedo y estrés. Honestamente, me siento fuera de mi nivel de comprensión. Realmente no hay nada que pueda hacer excepto estar ahí para ella. Tú estás en una posición mucho mejor para ayudarla. Después de todo, eres su hermano. Yo soy su hermano, pero... ¿y bien? Es complicado, ya lo sabes. Soy pésimo para ayudarla. Recuerda a los principios de este año, ese concierto. Me dijo que me suicidara al día siguiente. Trish vino a arremeter contra mí, diciéndome a mí cómo se siente conmigo mi propia hermana, cómo ella estaría mejor si yo no existiera. Y ahora estás aquí diciéndome que está teniendo un colapso mental, lo que yo no sabía. Diablos, incluso Red me cuenta cómo le va a veces. Maldita sea, Non, dime, ¿por qué tengo que escuchar cómo se siente fan de Trish, Red y ahora de ti? ¿Qué es lo que es tan venenoso en mí que no me puede contar esta mierda ella misma? ¿Por qué le molesto tanto a ella? Amigo, cállate por un segundo, hombre. Oh, Dios. Solo puedo ver cómo Nasser se derrumba frente a mí, con las manos en la cabeza, en un torbellino emocional. ¿Qué le he hecho yo a ella? Hombre, ¿dónde empezó a ir todo mal?
¿Recuerdas tu vida hace 4 o 5 años? Preferiría no hacerlo. Las cosas eran más sencillas en ese entonces. Estaba bien, nos juntábamos, teníamos noches de películas, traía a sus amigos, todos nos llevábamos bien. En algún momento todo cambió, todo el mundo empezó a hablar de herbívoros, géneros y otras mierdas. No pensé que en pelearme con Fang por ello, pero entonces se cambió el nombre y empezó todo ese asunto de ser no binario. Me costó un poco acostumbrarme a lo del pronombre, pero al principio estaba feliz por ella, siguiéndole la corriente para no molestarla. Pensé que sería más feliz, pero solo se volvió más y más miserable y distante. Intentaba ayudarla y todo se volvía más insoportable cada vez. En algún momento Trish simplemente me hablaba por ella y luego se volvió insoportable hablar con ella también. ¿Trish? Trish no es una mala chica, no, pero maldición. Si ella no inculcó en la cabeza de Frank todas las cosas incorrectas. Ah, leí mal, perdón. Bueno, Frank te necesita ahora para empezar. A poner las cosas correctas en su cabeza otra vez. Por favor, ayúdala. Anon, vete. Quiero estar solo un segundo. ¿Qué? ¿Qué le digo a Frank cuando llegue a casa? Solo vete. Suspiro y echo una última mirada a Nasser, sentado e inmóvil en el auditorio apenas iluminado. No, no tiene hijos humanos. Bueno, al 100%. Sí, pobrecito Nasser, brother. Entre que Nasser no fue de ayuda y mis heridas, mi camino hacia casa se siente como una agonía. Eso chido, eso sonó chido. A mi rodilla ha vuelto a no gustar. A mi rodilla no le ha vuelto, no ha vuelto a no gustarle cómo la doblo demasiado y vuelvo a respirar con cuidado. Él todavía estaba molesto cuando me fui. Hombre, ahora estoy 2 por 2 en términos de no poder hacer nada. Qué más podría haber hecho? Todavía tengo suficiente fuerza para llegar a casa sin mayores problemas. Es el accidente con tres que te cuentan más de lo que pasó con Nasser en esta escena. Ah, sí, pero eso es en la. Eso es. En el final 3, o sea, creo que si mal no me acuerdo, es tiene que ver con la azotea, ¿no? En la escena de la azotea. O sea, tiene que ver la escena de la azotea, pero tienes que hacer otras cosas para sacar huevo el final 3. O algo así, ¿no? Si mal no me acuerdo. Ah, mi espalda. Fan, ya llegué. La puerta de mi apartamento está cerrada con llave. Pero solo se desbloquea si te quedas callado en la azotea y es el final 3. Sí, yo sí sabía que era eso. Creo que lo vi con el. Yo lo saqué sin saberlo. ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches, Víctor! Yo te digo, yo, si mal no me acuerdo, o sea, si busco acá, eh, o sea, sí. Ok. Espérame, déjame busco. Espérame. No me acuerdo si era con Curly, con Rangu, creo que sí, con Rangu fue. Sí, con Rangu fue, sí, qué bueno que me acordaste. Fue con Rangu, iba a buscar apenas. Fue con Rangu donde lo vi, sí, vi que lo sacó eso. La puerta de mi apartamento cerrada con llave. Y dejé mis llaves adentro. Genial. Golpeó la puerta con mi puño. Frank, ¿estás ahí? Me estoy cambiando, no entres. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Me he duchado, idiota. Pero te pones lo mismo todos los días. ¿A qué te cambias? Espera, te estás poniendo mi ropa otra vez, ¿verdad? Frank. ¿Era una de sus botas? Parecía bastante alegre cuando me envió un mensaje antes, pero esto no está bien. ¿Por qué no puedes cambiarte en el baño? No hay respuesta. Agito un poco el picaporte antes de oír cómo se abre desde el otro lado. Tan pronto como entro, Frank comienza a presionar sus dedos en todos los moretones que tenía. La preocupación está grabada en su rostro. Actúa como si estuviera a punto de derribarme. ¡Cielos! ¿Estás bien? ¡Wow! ¡Cálmate! Eso es lo suficientemente cerca. Estoy bien, no te preocupes por mí. Bien, yo estoy un poco cansada. Creo que voy a tomar una siesta. Dejo mis cosas en la esquina de la habitación. Fui a la cocina para comprobar la comida.
Esa escena agrega más contexto al final 3. Además, la tienes que desbloquear para conseguir ese punto del juego. No me digas eso. Ah, para el 100% del juego. Ah, sí, perdón. Ya me iba a dar algo. Espérame, déjame, me recupero. Sí, creo que, ¿sabes, Len? Lo único que no voy a poder sacar para el 100% del juego van a ser las escenas lascivas. Es todo lo único que no voy a poder sacar. Porque no, gracias. Lo voy a tener que hacer fuera de directo. Pero sigamos. Dijo mis cosas en la esquina de la habitación. Fui a la cocina para comprobar la comida. Muy gracioso. Fang no bromeaba con lo de saltar la nevera. Epa, ¿por qué? ¡Ey! ¡Ey! O sea, fraude. ¡Ey! Pues, ¿qué más? Miren. Miren. Sé que son cuatro, creo. Una es de Trish y Fang, otra es de Fang, otra, no sé si es la de Fang en el altavoz. Y la última no sé qué es, brother. O sea, miren, a ver, acá. A ver, miren. Va a ser rápido. Les voy a dar un fanservice chingón. No, son más, brother. A ver, déjenme apago tantito esto, ¿va? A ver, déjenme pongo cualquier pendejada en el de este. A ver, espérame. Voy a poner cualquier pendejada acá en el X, güey. Me vale madres. Chinga su madre, pongo un capítulo de mi libro, chinga mi madre. A la mierda, 41 vistas. Va. Ahí está, chinga su madre. Quiero ver algo. Quiero ver algo. Son solo dos. No, son más. Miren, a ver. Ah, chingada madre. Espérame. Quiero ver algo. Solo quiero comprobar. Va. Solo quiero comprobar algo, ¿sí? Espérame. Solo quiero comprobar algo. No le falta lo de Frank y Trish. No sé por qué, pero no me sale. Mira. Menú principal. Voy a ver. Miren, para que vean. Extras. Galería. Lascivo. ¡Ah! ¡Ya los tengo! Me falta el de Fang. En la. De esta. Entonces, ¿cuáles eran los cuatro? Me acuerdo que eran cuatro. Yo de algo lo vi que eran cuatro. Yo me acuerdo. Eran cuatro. O no sé, tal vez fue mi imaginación. Pero eran cuatro, yo me acuerdo bien. Ah, está publicando su fan. Spam gratis. Tomen un spam. ¿Es este, no? Sí, es este. Spam gratis. Ok, cargo. Primero, desactivo esto. Gracias. Cargar. Esto. ¿Dónde lo viste, hermano? Te estoy diciendo que yo vi cuatro, o era efecto Mandela, no me acuerdo. Creo que era efecto Mandela porque yo me acuerdo haber visto cuatro. Los juro por Dios. En extra puedes ver cuáles te faltan. Fang, Trish, Fang, Bikini y Fang en el altavoz. Yo les juro por mi vida. Ya te caché, Víctor. No voy a meterme ahorita a la galería, güey. No, es lo que estaba checando. Pero decía, yo vi cuatro. O tal vez fue mi efecto Mandela, no sé. Pero yo me acuerdo que eran cuatro. Pero ya que dejo así. Todo el salami ha desaparecido. O sea, Fang no bromeaba con lo de asaltar la nevera. Todo el salami ha desaparecido. Era un buen salami también. Supongo que tendré que salir por más. De vuelta a la habitación principal, Fang se acuesta en mi cama. ¿De verdad estás tan cansada? Pensé que podríamos ir a comprar alimentos. No, no. Bueno, iré solo. ¡No! No te preocupes, no me voy a esforzar, solo conseguiré algunas cosas. ¡Ah, no, por favor! Esta escena sí me dolió. A ver, Len dice, supongo que te refieres cuando Fang estaba... ¡Ah! Creo que sí era esa. Creo que sí era esa. Creo que sí era esa. Ok. Víctor, no, si digo lo que estaba por explicar, me iría a la mierda. No, gracias, por favor. Si quieres comentarlo, que sea en otra fuente que no sea en el chat de Twitch. Por favor, por favor. Ella tira de mi chaqueta. Así que me siento al lado de la cama.
Frank coloca cuidadosamente sus manos sobre mí, una actitud muy diferente a la que tenía cuando me estaba pinchando las costillas antes. ¿Todavía te duele el brazo? No mientas. No me duele tanto, solo la muñeca y la rodilla. Bien. ¿Sabes? Esta escena, esta parte me duele, o sea, ¿cómo está Fang y todo el pedo? Ella apoya su cabeza en mi brazo con mucho cuidado. Se está convirtiendo rápidamente en su almohada preferida de aquí. En cualquier otra situación me parecería lindo, pero le mentí totalmente y esto duele muchísimo. Estoy casi dispuesto a volver a subir las escaleras y eso evita que me toque así. Tú no me odias, ¿verdad? Eso no es lo que esperaba. ¿Qué? ¿Por qué iba a odiarte? Porque todo es mi culpa mía, ¿no? No te merecías toda la mierda que yo y los demás te dimos. No, no me digas eso. Tal vez deberíamos empezar de nuevo. Nah, me gusta lo que tenemos ahora. Tal vez necesites descansar. Frank, volveré pronto por la comida. Le hizo suavemente en mi brazo para sacarlo de su agarre. Sí, pero no sé por qué lo traemos tanto. No fue su culpa. Te digo, me duele eso, o sea, es bonita, pero es bonito desde el plano, o sea, sí, pero me duele, o sea, porque qué feo. Cuando dijo el de que tú no me odias, me dolió feo. La tromó tanto, pero no sé por qué. Ya. No, maldita sea, no puedes quedarte quieto por un segundo. No puedes dejarme aquí tirade. ¿Qué? Solo voy por comida. ¿Qué pasa? Estoy bien, solo jodidamente mareada. ¿Qué has hecho? No te vayas, por favor. La agarro de los hombros. Se sienten ásperos. Frank, ¿qué pasó? No me dejes aquí sole. Capto una mancha roja en mis manos cuando rozan sus alas. Oh, mierda. Oh, maldición. Kit de primeros auxilios. Necesito el botiquín de primeros auxilios. Frank me agarra con fuerza del brazo mientras me levanto de la cama. ¡Anon, espera! Cuando abro la puerta del baño, una ola de humedad de la ducha me inunda. Una mancha de sangre en la pared de la ducha. Una pluma detrás del inodoro. Otra pegada al asiento. Al menos tres en el inodoro, una de ellas todavía no tiene sangre. Frank se acurruca contra la esquina de mi cama, lejos de mí. Es porque tiene estrés postraumático por lo que le pasó a Nasser. Y ahora tiene el mismo sentimiento de culpa por lo de Trish. Sí, eso, verga, sí es cierto. Es cierto. Eso me lo deja más claro. Gracias, Len. Se acurruca contra la esquina de mi cama, lejos de mí. Ahora que la miro, sus alas parecen ligeramente más delgadas. ¿Te estabas acicalando otra vez? Ella dudó por un momento antes de sentir. Sí. No podía dejar de hacerlo. Se puso muy mal. Había sangre por todas partes. Pasé todo el día limpiándolo. Ella parece estar al borde de las lágrimas. No sé qué hacer. Maldición, maldición. Mierda, joder, mierda. Joder. Nos prepara unos Dino Nuggets de microondas y comemos en silencio en el suelo. Los comestibles tendrán que esperar por ahora. ¿Crees que te podrás ir a la escuela mañana? No. Pero te atrasarás en clase. Dejaré la escuela. Vamos, Frank. No quiero ver a nadie en este momento. ¿Y Nasser? Hablé con él antes y... ¡Que se joda! Él puede ayudarte. Él puede morirse. Frank, esto no es saludable. No puedo ayudarte con todo esto solo. Pero eres bueno en esto. Entonces toma mi consejo. Mañana vamos a la escuela y resuelves esto con él. ¿Por qué no hacer que venga aquí hoy? Yo no creo que venga Skinroad. ¿Por qué estás tan en contra de esto? Es Nasser, Nasser. La cabeza de Fan cae y deja escapar un suspiro tembloroso. Dice, por eso se lastima a sí misma, porque es su forma de desahogarse y castigarse. No sabía que el estrés postraumático, pero no sabía que afectaría tanto. Bueno, Shadow, ya me voy a tener que ir. Ok, brother.
Cuídate, Víctor, nos vemos mañana. Terminé más o menos el dibujo. Ah, ok, ahí me avisas, ¿sí? Ahí me lo pasas, me etiquetas todo el pedo. Tú tranqui, brother. Eso es porque nunca recibió terapia o alguna ayuda. No, está feo eso de lo de Fang, brother. Sí. Mateo, cuídate, ya sabes que, o sea, lo dejaremos en 2 horas con 15, más o menos, y ahí le sigues en YouTube, para que sepas qué pedo, ¿va? Pero creo que voy a acabar un poquito antes, así que no te perderás nada. Pero continuemos, ¿sí? Cuídate, brother. La cabeza de Fan cae y deja escapar un suspiro tembloroso. Es Trish. Trish probablemente estará ahí. Bloqueé su número. No dejaba de mandarme mensajes. Mierda, me olvidé de ella. Y sí ha estado enviando mensajes a Fan todo el día. El último plan de Trish me humilló delante de todos en el cuerpo, de todo el cuerpo escolar. Aprende Inco del final 3. Sí, tienes razón. He visto personas y colgadas que dejan todo tirado y desaparecen de existencia. Chao, cuídate, brother. Aprende Inco del final 3. Sí. Ah, sí. Ay, Dios mío. Deja continuo, si no me voy a quedar aquí pensando un ratito. Sí, perdóname. El último plan de Trish me humilló fue delante de todo el cuerpo escolar. Y todo porque salí con Frank. A la mierda que ella haría solo para hablar con Frank. Vale, sí, Trish, maldita Trish. Bien, ¿qué de tus padres? ¿Les has dicho siquiera que estás aquí? No, jodidamente, papá está loco, gran sorpresa. ¿Y tu mamá? No lo sé. Tal vez ella puede ayudar entonces. Bien, bien, le enviaré un mensaje, pero no voy a ir mañana. Bien, malhumorada, saca el teléfono de su bolsillo. Sus dedos golpean rápidamente la pantalla. Lo que parece una eternidad de ella escribiendo, borrando y reescribiendo un mensaje de texto. Termina cuando me mira los ojos llenos de preocupación. Me acerco a ella con el brazo envolviéndola cuidadosamente sobre su hombro. Frank pulsa el botón de enviar y suspira. Ya está. ¿Contento? Cansado en realidad, así que la película tal... Solo quiero dormir, Anon. Dormir suena bien. Anon en el ending text no permitió que Frank... El Anon del ending 3 no permitió que Frank dejara la escuela, en cambio, Inco hizo lo contrario. Sí, o sea, dejó que Olivia siguiera su propio, o sea, Inco apoyó a Olivia, pero dejó que ella siguiera su camino, o sea, de que me entiendes, la apoyó, pero de que quiso dejar la escuela, era su decisión, ¿me entiendes? Sí, eso sí es cierto. Frank se levanta primero antes de ayudarme innecesariamente a levantarme. Considero la opción de cambiarme una pijama, pero no creo que Frank se presione con mi entero de Maestro Grog. Frank se desliza primero acá a mi cama, con sus alas cuidadosamente colocadas detrás de ella. Me subo al espacio que ella dejó para mí, el cual se apresura a invadir. Su cabeza se reposa en mi hombro y sus alas vuelven a actuar como una manta compartida. Noches, Anon. Noches, Frank. Esa noche, acostado junto a Frank, soñé que escapábamos de todos nuestros problemas. Ojalá. A ver, ¿lo dejo aquí? ¿Sí, no? ¿Sí o no? A ver, a ver, si mal no recuerdo, aquí sería lo de Trish, lo de Red y Trish. Después de eso sigue lo de Nas, lo de Dinomous y después el teste, ¿no? Sí, dejémoslo aquí porque sería lo de Red y Trish, después lo de Dinomous y después el baile. O sea, podemos hacerlo de lo de Ready Trish, después lo de Dinomous y después rematamos con el final del ending 3. Me gusta eso, ¿sí? Me gusta eso, me gusta eso, me gusta eso, me gusta eso. ¿Va? Aquí. No, aquí, 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 aquí.
Borro esto, que es lo mismo. Sí. Ok. Va. Guardar, va. Primero lo de Dynamo. ¿En serio? No. Primero es lo de. Primero lo de Reddit Trish. O sea, de que. De eso, de que la cita en el auditorio. ¿No? Sí, es eso primero. Primero lo de Reddit Trish. Después lo de Dinomous. Y después lo del baile. Si me lo acuerdo era así. Pero como quiera lo voy a dejar aquí. Me sirve, me gusta. ¡Ay! Se atoró mi silla. Me acerqué demasiado a la pantalla. Pero bueno. Creo que aquí estará bien, ¿sí? Se tragaron un spam de mi fanfic, pero no me quejo. Aún así, pues. Ya sabrás lo que va a pasar. Así que. Por ahora lo vamos a dejar aquí. No, primero lo de Dynamos. ¿En serio? Bueno, como quiera. Tenemos ya como que el hecho de que. Primero eso y dejamos lo del baile al final. Porque sabes que va a durar mucho. Bueno, un poquito más de lo normal, pero ya sabes lo que significa. Por ahora lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Más tarde, o te digo, ya que me acuerdo, ¿me pasaste Zblock? Eso sí se me olvidó. No sé si me pasaste Zblock para instalarlo luego, te digo. Porque obviamente, después de que me lo acaben al 100%, voy a. Después de lo de Deadlock, voy a hacer eso. O sea, después de lo de Smooth Game, me voy a empezar con Deadlock o un mod que tenga ahí. Y pues ya quiero hacer la lista, ¿me entiendes? Pero te digo, tú tranquilo. Pero sí, yo por ahora lo voy a dejar aquí. Y ya mañana, a la misma hora o un poquito más tarde, le continuamos en esto. Me está volviendo. Todavía falta que traduzcan la segunda parte de parte. Entonces lo dejamos pendiente entonces. Mejor. Para evitar pedos. Mejor lo dejamos pendiente. Pero bueno, si tienes unos links para mods, con todo gusto pásamelos. Si te puedo pasar el link del Discord para que puedas mandarme los links ahí despacio y checarlos algún día. Pero sí, yo aquí lo voy a dejar, ¿sí? La verdad, estuvieron bien mamadores ustedes discutiendo esos chistes y tus datos, brother, en serio. Cosas que la verdad ni yo sabía. Y se agradece demasiado. Te digo, ahora me despido, ¿sí? Y pues bueno, yo soy el Shadow. Fin de la bitácora.